Buen día, galera, buen día, alegría para todos. Bienvenidos al jueves en la continuidad de la propuesta matutina del 100.9 que arranca pum para arriba. Como cada jornada en la que Claudio y Karina ponen primera, nosotros de acá y hasta el mediodía te acompañaremos en esta propuesta que vos ya conocés. Hace 9 años la hacemos y se llama Arriba el Día. Tanto por Facebook como por YouTube también nos podés sintonizar, vernos y disfrutarnos, sobre todo en la mañana de la 100.9, con distintas entrevistas que iremos haciendo a lo largo de esta mañana. Sandro Díaz ayer estuvo de cumpleaños, a pesar de lo cual se levantó y tempranito dijo, quedó la producción pendiente, la realizó y consiguió tremendas notas para la mañana de hoy, así que vamos a estar charlando con dos referentes del gobierno provincial, en tal caso el ministro Gustavo Martínez, si todo sale bien, ministro de la Producción, y con Marcelo de la Torre, presidente de Distrigas, para saber qué onda. Las tarifas, ¿hay que pagarlas o no? Yo creo que sí, ya a esta altura es cerrar los ojos y gatillar. Después veremos cómo se resuelve, si es que esto llega a acontecer en un futuro próximo. Ojalá que sí, porque el invierno avanza y el gas, uno, sobre todo los que tienen pibes, familia o adultos mayores, no podés estar poniéndote 3 camperas y bajando el calefactor. Lamentablemente lo tenés que dejar y después resignarte a pagarlo. Pero vamos a estar charlando a propósito de ello. La propuesta, como vos ya sabés, tiene la posibilidad de que vos nos escribas, te comuniques con nosotros, interactuemos en el 1551 6051, que es nuestro número de contacto, para que vos nos hagas saber que estás ahí, que te acompañamos y que puedes pedir música, mandar saludos, lo que sea que se te ocurra. Como cada mañana, al mando de esta propuesta en la selección musical y puesta en el aire, está Brian Álvarez. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, Brian, gracias por alegrarnos la mañana de tal manera.
Y saludo también a otro correligionario de Brian, en este caso el señor Héctor Mancilla, porque es hincha de Independiente, básicamente. Claro, ¿Cómo claro. le va? Buen día, Julio, buen día, amigo Fer, buen día, el señor Brian Álvarez en los controles técnicos, en la comandancia de esta nave que se llama Rebeldía, y a toda nuestra audiencia acá en esta fresquita pero agradable, está muy húmedo. Zafa, ¿no? Sí. Igual escarchó. Escarchó, pero no tanto, por suerte. Sí, el problema fue que ayer llovió, no sé si bastante o Sí, poquito. Llovió y bastante. eso hace mella en las calles, en las veredas, Está un en los desastre. autos que estaban mojados. Acá nosotros tenemos una laguna que debemos bautizarla en algún momento, que estaba toda escarchada y que hace que se complique el Sí. estacionamiento. Pero más allá de ello, está zafa la mañana. Un desastre Eh, la calle de tierra. Sí, La no, verdad. olvídate, para el lado de tu trabajo, de mi casa, de la casa de Fer, Sí. que vivimos todos ahí en un rango de 4 o 5 cuadras, está, pero No pésimo, sabe no por sabe dónde. por dónde encararle ya. Es cierto que Si no. tenés se sabe. piedra en los riñones, Claro, a la date vez una vuelta cuadra, por ahí por el sí. barrio y se te afloja el toque. Sí. 7 décimas de grado la temperatura actual. Hay sol, dice, o está despejado, dice el servicio meteorológico. 4 grados 4 bajo cero la sensación térmica. Humedad del 81%. Y viento soplando desde el oeste a 20 kilómetros por hora en Río Gallegos. Máxima para hoy de 4 grados nada más. Y vientos de intensidad media durante horas de la tarde y noche para esta jornada. Fernando Tornú, lo saludo a usted. ¿Cómo le va? Hermosa mañana, ¿verdad? Buen día, hermosa mañana para los hinchas de Boca. Los felicito a todos por el 4-0 de anoche. Así que Con la cara llena de la risa. cara llena de risa. Podría haber sido 6-0, porque Sí. para mí los goles que le anularon. Ninguno de los dos Nah, ninguno estuvo bien anulado. nah. Eso discutíamos ayer, lo veía con el ingeniero Mauro. Te vi que salieron. ¿A dónde Muy estuvieron? finito, esas cosas demasiado ya. Dejate de joder. Sí, claramente. O sea, Además que Boca, si metía 7 goles, clasificaba primero. Más allá de la Claro. victoria de Fortaleza y hubiese estado 6-0 y cambiaba el partido. Estaban muy cerca. De hecho, el que le anulan a Hanson, que es el gol que le anulan por la posición adelantada de Cavani en la mitad de cancha, tenía creo que el codo Sí, adelantado, era el 4-0, se iban al descanso holgadísimos. Sí, me decía Mauro ya que no recuerdo en qué día, de qué país están analizando dar un margen de 50 centímetros para este tipo de situaciones donde por medio codo... Pero no claro, sabe. aparte no va a ser el gol con el codo, hermano. Claro. Es como los goles que nos anularon contra Arabia Saudita en el Mundial. Claro. Nah, no tenía lógica lo que estaban Claro, haciendo. hay interpretaciones que se tienen que hacer, no todo tiene que ser tan técnico a veces. Sí. Pero bueno, la cuestión es que ganamos 4-0, tenemos que ahora jugar. Aparentemente era una de las opciones Barcelona de Ecuador. Así que veremos. Bueno. Si el equipo es bueno, el que toque. Sí, Boca que de a poco va enderezando la nave, de a poco. Bueno, este era un rival de ayer bastante malo, Muy flojo. malo. Pero en lo que se vendrá deberá El enderezar Real. los cañones. el Real Potosí. el Nacional en este caso. Nacional. Nacional. Pensé que era Real Potosí. No, Nacional Porque hay dos Potosí. equipos en la ciudad Claro. boliviana de Potosí. No, ni- Nacional, que... ni lo vi. No, malísimo, Malo. pero no tenían la pelota ni 10 segundos. Era de en un momento abrazar. la tuvieron y tal, pero... ¿Era de tirar al arco y abrazarse? Sí, Sí. en un momento Sí. cuando hace el 4-0 Hanson que se lo anulan, era patear al arco y abrazarse. De hecho, Cavani cerra un gol increíble. ¿Viste la típica frase, tener más posibilidades de hacerlo Sí. que de errarlo? Le dan un pase, no sé quién es, si Zenón o Sarachi, y estaba abajo del arco. El arco estaba de acá donde está la pared que está atrás tuya, Héctor. Son 2 metros. Sí. Y le pegó afuera. Sí. Le pegó afuera, horrible. Claro. Después, inmediatamente después hizo el gol, Sí. que se reivindicó. Ganaron ¿no? Cavani, que lo único que tenía que hacer era empujarla, Empujarla. pero le dio Ah, con 3 dedos para afuera del arco. Inentendible. Bueno, cosas que pasan. Bueno, festeja Boca igual, de todas formas, así que festejaron los amigos de la Peña Sentimientos Geneise que estuvieron ahí, Juan y Maxi, con el ganador del sorteo. Maxi también nos mandaron una foto, así que en un ratito la vamos a publicar para dar cuenta de la alegría tanto de él como Teo, que es su sobrino, con quienes estuvimos hablando ayer en marco de la previa de este partido. Así que Boca continúa en la Copa y ahora espera la rival. Desayuno de noticias, siendo las 9:50 de la mañana, te contamos los principales títulos de esta jornada.
Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, la primera es referida a un hecho policial realmente insólito, porque esto ocurrió acá en Río Gallegos en plena madrugada, cuando los históricos y denominados, como director acá, amigos de lo ajeno, intentaron llevarse. El tema es qué cosas, salieron a robar a la madrugada con el frío que hay para robarse alfajores y budines. Ajá, el ladrón de Les alfajores. pintó el hambre para el desayuno. A mí me parece. decían así en una época. Así que intentaron robar alfajores y budines de un camión. La cuestión es que los persiguieron y los detuvieron. Esto ocurrió justo detrás de la terminal de ómnibus, donde había un camión estacionado. Depósito, famoso supermercado. Claro, en la madrugada de hoy. Entonces esto terminó siendo este robo frustrado. Todo ocurrió atrás de la terminal de colectivos de larga distancia, que está ahí en Charlotte Fairchild y José María Rosas. Sí. Poco después de las 5 de la mañana, hace no mucho, terminó esto con la detención de dos jovencitos de 21 y 22 años. Todo esto después de que la policía fuera alertada por los vecinos que empezaron a observar movimientos sospechosos en la parte posterior de la terminal. Cuando se acercó la policía, lograron alcanzar a ver a estos chicos que se estaban escapando hacia el barrio Jorge Newbery. Los persiguieron, los capturaron, los trasladaron a la comisaría y después apareció el propietario del camión afectado, que estaba durmiendo adentro del camión, descansando como muchos camioneros, y descubrió que le habían cortado la soga precinto que lleva la lona del semiacoplado. Le habían roto el embalaje y se habían robado cajas de alfajores y cajas de budines del camión, que era lo que él trasladaba en ese momento. Así que los ladrones, cuando empezaron a correr, que vieron que la policía los seguía, fueron tirando las cajas, porque si no, no podían correr. No se me ocurre el chiste, lo estoy pensando. Te juro que lo Todavía estoy no tiempo pensando. para darle el remate a esto. La policía, imagínate, calle la terminal, camino cruzando el Newbery, donde vieron un patrullero, sirena, empezaron, ¿qué hacemos? Largar la caja, empezaron a tirar los alfajores, los budines, todo lo que se estaban afanando en el camino. Así todo no les dio la velocidad y la policía los terminó deteniendo y trasladando, además, una causa que ahora está a cargo del juzgado de instrucción número 2. Y estos muchachitos seguramente se quedaron sin desayuno y amanecieron en la comisaría. No llegué, perdón. No llegó Julio con el remate. Cayó el dúo Alfa Cor. Buah. Dale. ¿Uno se llamaba Jorgito? Le llegó, mira lejos. Muy tarde, perdón. Perdón, público. Y el otro genio. Claro. Un genio. Sí. Qué bárbaro. Bueno, la otra es política, tiene que ver con algo que adelantábamos en el pase con los chicos, nuestros amigos de la otra gestión, porque fue realmente explosiva la entrevista que brindó ayer el por ahora y actual ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, quien habló ayer de diferentes temas con los chicos de Fuera de Contexto,
entre otras cosas, los despidos en Tiempo Sur. Se lamentó que no haya sindicato, dijo que está para acompañar en tal caso que haya intenciones de volver a retomar ese tema. Criticó a los funcionarios municipales por lo que ocurrió en el acto del 25 de mayo, dijo que en realidad fue la culpa de Grasso, que había un palco para intendentes, bueno, toda esa historia que vimos que me parece que hay que empezar ya a dejarla atrás. Y lo más duro tuvo que ver con un contraataque, digamos, no sé si sería defensa, pero de lo que pasó con la denuncia de D'Amico a Machiavelli. Lo que hizo Gutiérrez fue ahora salir a cargar contra Daniela D'Amico, la concejal que denunció esto que todos conocemos que se está investigando respecto del Ministerio de Desarrollo Social. Y dijo que cuando pasó esto de la denuncia de D'Amico contra Machiavelli, él se quedó preocupado y dijo, entonces pensé, se robaron la provincia, hablando del kirchnerismo, ¿no? Y nunca vi una denuncia anterior de esta mujer, en referencia a D'Amico. Dijo, entonces fui a averiguar por qué no había denunciado nada. Y me encontré con que era proveedora de la Fundación Olivia. Le facturaba con un quill vencido y esto está observado por un estudio contable que hizo una auditoría. Muchas de las cosas que se facturaban no se usaban y cuando tenés la obligación de entregar algo y no lo haces, es un delito, que es lo mismo que denunció D'Amico sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces dijo Gutiérrez que D'Amico tiene conocimiento en cuestiones delictivas, pero fue más allá. Dijo, además, con sus amigos de Crónica, socios de la Opinión Austral, armó toda esta cuestión mediática a una persona que hizo comprobadamente estos desfalcos. Yo no le creo nada. Y dijo además, escuchen esto, su jefe político no ha aceptado la derrota y cuando no se acepta duele más. Tienen que hacer el duelo. Así que fue durísimo realmente el ministro de Trabajo contra la concejal Daniela D'Amico, a quien podríamos probar de llamar hoy para ver qué piensa de esta cuestión, que no es solo un ataque mediático, sino una grave denuncia que veremos si avanza en la justicia también. Claro, sobre todo esa denuncia que dice que era proveedora de la Fundación Olivia. Sí, con un quill falso. Un quill falso, pero raro, esto es raro, me suena raro porque Fundación Esta cuestión Olivia, está acá cuando hay papeles y denuncia de por medio. Si no, están un que no, que están mintiendo, que no sé qué cuánto. Así que habrá que poner pruebas sobre la mesa y denuncias sobre la mesa también. Sí, claro, más para vale, que esta cuestión no termine en lo de siempre, lo que es un cruce de declaraciones, un escándalo de 5 días. Y que después todos nos olvidemos de lo que ha pasado, ¿o no? Bueno, hoy vamos a hablar con el presidente de Distrigas. Vamos a hablar con Marcelo de la Torre, quien dijo en las últimas horas que si se llega a perder la zona fría, implicaría aumentos hasta de un 90% más, supongo yo, que los que ya conocemos, porque ya estamos pasando la torre. No más otra al lado de 1590. Al lado de 1500, Marcelo, que ya tenemos, después le vamos a preguntar. Dijo que, y esto también es para el debate, dijo que los aumentos rondan el 500% en promedio y más del 1000% en valor comercial. Y además dijo que el gobierno provincial no puede de ninguna manera atenuar ese impacto por la situación económica que estamos pasando. Así que el presidente de Distrigas, que se llama Marcelo de la Torre, y con quien vamos a hablar se supone hoy en la mañana, reiteró que los aumentos previstos y que con esto la provincia no puede hacer nada, rondan el 500% para los domiciliarios y un 1000% o 1100% para el sector comercial. Cosa que ya todos sabemos, porque nos ha venido toda la factura, vemos el sablazo que nos estamos comiendo. Y sobre el amparo que presentó el gobierno de Santa Cruz para frenar el aumento en las tarifas, de la Torre aseguró que no recibieron todavía la más mínima novedad. Vamos a ver si allá, promediando la mañana de hoy, tienen alguna al respecto, pero dijo que por lo menos hasta ayer no recibieron ninguna resolución al respecto, con lo cual entonces habrá que ir, los que no lo hicieron, ¿no?, pagando la tarifa, porque lo único que falta es que después le corten el gas, y ahí sí que están al horno. Hay que pagar después hasta la reconexión, ¿no?, y los intereses, así que sin ninguna novedad al respecto, y por ahora, y sobre este tema, la recomendación sigue siendo que, por más que duela, saquen de donde no haya para pagar
la boleta de gas que vino saladísima. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el ámbito de noticias nacionales continuamos hablando de lo que tiene que ver con ICRT y particularmente la palabra de Ricardo Pacífico, con quien hace algunas semanas Cari, nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día, habló aquí a metros en el Hotel Patagonia, donde justamente la conducción de la empresa estaba desarrollando reuniones con los referentes gremiales. Bueno, el propio Ricardo Pacífico, que es el gerente de recursos humanos de esta actual gestión de ICRT, habló de los retiros voluntarios y señaló que el plan de retiro voluntario se abrió esta semana para los agentes, una invitación que recibieron formalmente justamente, y quienes quieren o deseen adherirse tienen que hacerlo de forma documentada, y la empresa en base a ello analiza la posibilidad del otorgamiento de retiro voluntario. La prioridad, dijo, es mantener todas las áreas operativas porque están en plena producción. Es un plan totalmente voluntario, señaló justamente el referente, el gerente de recursos humanos de la empresa estatal minera, que habló con FM El Portal y Diario El Cóndor allí de Río Turbio, donde justamente aclaró que la propuesta es voluntaria. Nosotros seguimos los lineamientos que tenemos de niveles superiores. Estamos cumpliendo de esta forma, no es algo de ICRT, sino que está sucediendo en todas las empresas estatales, dejando en claro que es algo totalmente voluntario, aclaró Pacífico. Dijo también que se están reacomodando agentes desde la usina 240 megawatts que se llama 14 Mineros, que justamente allí están trabajando con normalidad, y que hay algunas reubicaciones que tienen que ver con la funcionalización, que por ejemplo hay mucha gente allí, pero que necesitan más personal en la planta depuradora, que se necesita que tenga los turnos completos toda la semana, y que es donde justamente pretenden incorporar personal. Pero aclaró y ratificó que el plan de retiro voluntarios está vigente y activo en ICRT. Una que tiene que ver también con algo que hemos tocado días atrás en Nuevo Día, el estado de la Ruta 3 y particularmente el tramo de Punta Peligro, donde la Comisión de Fomento de Cañadón Seco hizo una denuncia ante la Justicia Federal interpelando, sí, o señalando a Vialidad Nacional como responsable del mantenimiento y los eventuales problemas que se ocasionen por la rotura justamente de la calzada, en realidad de la banquina, ¿no? Pero del desmoronamiento de todo el cerro. Vialidad luego comunicó que se hicieron trabajos y que estaban dejando en óptimas condiciones el segmento, pero ahora nuevamente la comuna de Cañadón Seco dio a conocer, volvieron allí Zuluaga y compañía, y dijo que Vialidad Nacional hizo un simple amontonamiento de tierra allí y que no hubo un trabajo de fondo. Señaló o contestó las críticas de Vialidad porque obvió notificar sobre la grieta que se formará o que se está formando y que no ha dejado, que no ha sido subsanada en el sur de justamente el Cerro Punta Peligro. Además acusó de generar
o lo acusaron de generar alarma, diciendo que no existía riesgo para la circulación vehicular, y él señala que lo denunciado y lo mostrado también es obvio, y que no necesita mayores aclaraciones. Yo no tengo que andar pidiendo permiso ni preguntando a nadie si debo o no presentar una denuncia sobre algo que pone en riesgo la vida y el patrimonio de la gente, dijo Zuluaga, que volvió a interpelar a Vialidad Nacional. Es 1000 veces mejor que se haya actuado a partir de una denuncia urgente en conferencia de prensa y en la justicia federal sobre un episodio. Gracias a Dios que no ocurrió nada, ya que estaban en riesgo vidas y el patrimonio de la gente, dado que ello era inevitablemente probable, es decir, que sucediera alguna desgracia. Así que vuelve a tener otro capítulo justamente esta situación sobre la Ruta 3. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Por tercera vez en lo que va este nuevo gobierno, la AFIP extendió el plazo para presentar las deducciones del impuesto a las ganancias, Juli. Estate atento. Se prorrogó hasta el 30 de julio el límite para hacer la presentación de la declaración jurada del año pasado. La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, extendió por tercera vez el plazo para que los trabajadores en relación de dependencia informen a sus empleadores las deducciones anuales del impuesto a la ganancia 2023. La nueva fecha límite para presentar esta documentación es del año pasado. Es del año pasado. Yo evadí el año pasado. Ajá, bueno, está bien. Es hasta el 30 de junio, así que esta medida fue oficializada hoy en la resolución 5514 publicada en el Boletín Oficial. Para vos, senador, que te estaba frotando los dedos, Maracaná, que nunca haces nada. ¿Quién? No va a haber aumento. Oh. No hay dietazo. Ya no quiero ser. Esos trabajadores del pueblo argentino llamados trabajadores entre comillas, ¿no? Senadores, no van a tener aumento porque dieron atrás con lo que era este aumento de dieta, salario. Tras un nuevo escándalo por el incremento, los líderes de bloque solicitaron a la titular de la Cámara Alta, a Victoria Villarroel, que no se modifique el monto, o sea que no haya un nuevo aumento de sueldo en sus dietas para la gente que trabaja en la Cámara Alta. Los titulares de los bloques legislativos decidieron dar marcha atrás, sí, porque pareciera que vivieran en Narnia. Se iban a subir el sueldo los infelices estos. Pero, y viejo, la inflación no obliga. 8 millones de pesos, están igual que los funcionarios. Pero del total, porque ahora era con 4,9 más a lo que ya se habían aumentado. Claro. A este último tramo le dieron marcha atrás. A la anterior no, siguen ganando 700 y pico mil. Porque a eso le iban a agregar el 4,9%. Claro, iban a cobrar 8 millones mensuales de bruto. Claro, bueno, pero ahora ya está ganando más de 7, digamos. Porque este aumento esto era aumentarle 4,9 a lo que ya venían, a lo que ya se habían aumentado. A lo que ya se habían aumentado. Ganaba 7 y pico. Mirá, las cosas eran que el 18 de abril se había aprobado una votación sin debate este proyecto para aumentar las dietas. El sueldo en manos de los senadores nacionales pasó de 1,7 a 4 millones de pesos. Ahora el monto ya supera los 5 millones de pesos. Así que se quedaría en de bolsillo, porque en total son más de 7. Sí, bueno. Lo bueno es que estos infelices no van a tener aumento. Inhibieron de bienes a Vile Boni. La justicia detectó facturas truchas por 25 millones de pesos. Fueron emitidas por una imprenta ligada al Partido Obrero.
y por una empresa fantasma. Ayer el dirigente fue inhibido y deberá presentarse a declarar en 3 semanas. La investigación judicial por el manejo de los planes sociales arrancó con una avalancha de denuncias a la línea 134 sobre supuestas extorsiones para ir a las marchas, pero con el paso de los días esto derivó en una posible defraudación millonaria a las arcas del Estado. El juez Sebastián Casanelo detectó facturas truchas en 2 sociedades ligadas al Partido Obrero, dice, por un total de 25 millones de pesos. Esas facturas son por venta de bienes y hasta de computadoras y se habrían utilizado para justificar egresos de dinero. Así que bueno, complicada la situación de Vile Boni, le han trabado embargos o inhibición de bienes en esta causa por facturas truchas por 25 millones de pesos. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Nuestros compañeros ya hablaron hace un rato con el doctor Silacioni, Hugo Silacioni del CUCAI Santa Cruz, respecto justamente de la importancia de esta jornada, instituida la fecha en 1997 o instaurada para ser correcto en el término, en honor al primer nacimiento del hijo de una paciente que había recibido un trasplante en un hospital público de nuestro país, y de esta forma obviamente lo que busca es tomar conciencia y resaltar la importancia de esta práctica en el cual pueden salvarse varias vidas, y a su vez esa revancha, esa nueva posibilidad de generar más vida, porque en este caso una paciente trasplantada luego pudo tener también un hijo. Así que importante la fecha, importante tener presente siempre esta práctica y el sistema también solidario que tiene Argentina en este sentido. 2.258 trasplantes se realizaron en lo que va de este 2024 en todo el país. 2.258. ¿Qué más sucedía un 30 de mayo como hoy? 1431. Juana de Arco era quemada en la hoguera, condenada por herejía. También un día como hoy se daba una estampida histórica en el puente de Brooklyn en su inauguración. 12 personas terminaban falleciendo en New York en 1883. En 1919 salía el primer número de una de las grandes publicaciones gráficas de nuestro país en el ámbito deportivo. Estoy hablando de la revista de Gráfico, que fue insignia del periodismo deportivo durante casi un siglo, vamos a decir, hasta que finalmente, o no sé si llegó al siglo publicándose físicamente, pero ya hace algunos años que es un portal digital, ¿no? 2017 me parece que fue la última aparición del Gráfico. El último gráfico yo lo tengo. Tengo muchos gráficos, tengo muchos gráficos importantísimos. Tiene mucha plata. De Messi. No, bueno, pero en una época cuando yo era un simple joven me lo compraba porque me gustaba tenerlo. Se coleccionan los gráficos. Sí, yo no sé si tengo todos, pero tengo Lo varios. que pasó con el gráfico que comenzó a salir era semanalmente la tirada. Sí. Por ejemplo, en Buenos Aires salía el domingo a la noche y acá en Gallegos llegaba el martes. Sí, con suerte. Con suerte. Y después posteriormente pasó a ser mensual. Exacto, al final terminó siendo mensual. Nacía Víctor Laplace, actor argentino, en 1943. También fallecía el escritor y ensayista Raúl Scalabrini Ortiz, un día como hoy en 1959. También en 1964 los Rolling Stones editaron su primer disco, England Newest Hitmakers, se llamó. Podemos escuchar algo de eso. Podemos escuchar algo de Rage Against the Machine también. Puede ser en 1964. Nacía Tom Morello, guitarrista de esa mítica banda. Se publicaba 100 años de soledad, libro de Gabriel García Márquez, un día como hoy en 1967. También nacía Verónica Lozano, modelo y conductora televisiva argentina. Maiga Migorena, que también es actor y cantante argentino. Un día como hoy, en 1981, los hermanos, luego devenidos en abogados, Sergio y Pablo Joclender,
asesinaban a sus padres en uno de los casos más resonantes de parricidio que se registrara en nuestro país. También fallecía Ricky Espinosa, un líder controversial, ¿por qué no?, del punk argentino. Él lideraba la banda Flema. También podemos escuchar algo de Flema, algo tranqui, voy a buscar para compartir. Se desarrollaba el último recital de Los Piojos, en este caso en River. Van a publicar este último ritual y se habla de la vuelta también de Los Piojos, así que tenemos varias efemérides musicales. A mí, en el cierre de esta jornada, me gustaría escuchar al Chiri Fernández, no sé, loco por volverla a ver, puede ser, por volverte a ver. Sería un temazo, lo estuve escuchando ayer y me quedó picando. También en 1991, afectado gravemente por el HIV, Freddie Mercury grababa en Inglaterra These Are the Days of Our Lives. Estos son los días de nuestra vida. Su último videoclip y el último videoclip de la banda. Canción escrita por Roger Taylor y que forma parte de Innuendo, el álbum publicado justamente aquel 1991. Escuchamos justamente a Queen. These are the days of our lives. Dígame. No te vayas sin mirarme porque al regreso de esta tanda les voy a contar la respuesta que acaba de llegar, en principio escrita, deberíamos llamar en algún momento de la mañana a Daniela D'Amico, respecto de las acusaciones del ministro Gutiérrez. En principio le exige, mediante carta de documento, que se retracte acá, en esta misma radio donde hizo las declaraciones y donde le acusa, entre otras cosas, entiendo yo, de facturación trucha, ¿no? Perfecto, bueno, la tendremos de buenas a primeras, no va a haber ningún problema en acomodarla en nuestra dinámica de la mañana de este jueves. Ahora sí, escuchamos a Queen, These Are the Days of Our Lives, suena en la 100.9, son las 10:17 de la mañana. Puedes comunicarte con nosotros al 1551 6051 y acompañarnos en esta mañana de jueves. Long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. Days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it feels like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. Back when life was so beautiful. Those days are one thing is true. When I look and I find I still love you, you can't turn back the clock, you can't turn back the time. Ain't that a shame? Oh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride when life's just a game. No use in sitting and thinking of what you did, when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Better sit back and go with the flow. These are the days of our lives. The floating witness of time. These days are all gone now, but still things remain. When I look and I find no change.
Those were the days of our in life were so few. Those days are gone. One thing's still true. When I look and I find I still love you. I still love you. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Que ya no lo necesito. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Esto es Arriba al Día, continuamos en esta mañana en la que va apareciendo el sol de a poquito, con timidez, pero bueno, se va haciendo presente entre nosotros y va calentando de a poquito el clima, que a esta hora de la mañana es de 1,3 grados la temperatura y 4 grados 4 bajo cero la sensación térmica, humedad del 84%, viento que sopla desde el oeste a 18 kilómetros por hora, máxima para hoy de nada más que 4 grados, no se piensen que va a estar caluroso, ni mucho menos, será hasta allí de que llegue la climatología, hasta los 4 grados nada más. Ayer, entre las primeras grandes acciones de Guillermo Francos como jefe de gabinete, logró conseguir los avales, las firmas, para que el dictamen de ley bases salga finalmente en el Senado cuando parecía todo trabado, y habló con el programa A Dos Voces. Estamos muy conformes. Hasta último momento estuvimos analizando cambios. Ha sido un gran trabajo arduo del Congreso, dijo el hombre fuerte de la política libertaria en este gobierno de Javier Milei. ¿Se aprobó el dictamen? Porque hubo versiones contradictorias. No, sí, se firmó el dictamen el plenario de las comisiones, y pasará a tratarse en el recinto, hay que fijar la fecha, de recinto del Senado, pero los dictámenes están aprobados. Sí. No. ¿Y hubo muchos cambios o el dictamen que se aprobó el gobierno está conforme? El gobierno está conforme porque ha sido un trabajo arduo del Congreso y de nuestros equipos trabajando en conjunto en su momento con la Cámara de Diputados y ahora con la Cámara de Senadores. Ha sido un mes muy intenso. Hay intereses de cada una de las provincias diversos. Entonces, equilibrar todas esas preocupaciones y todos esos intereses lleva tiempo, lleva negociación. Hay que tener en cuenta muchos aspectos y también, por supuesto, fundamentalmente, no desvirtuar el sentido de la ley, con lo cual creo que es un logro trabajoso hasta aquí, pero que supongo yo que va a dar muy buenos resultados, y está de más que el gobierno está conforme con lo que, por más que podamos tener alguna diferencia en algún tema, está conforme con el trabajo realizado y por supuesto, con haber podido equilibrar
todos estos intereses provinciales y avanzar en una ley que va a ser muy importante para todos los argentinos. Ese era Guillermo Franco, hablando de el primer logro de su gestión política al frente de la jefatura de gabinete, donde muchos califican como el primer gol de Francos en justamente esta gestión. Mientras tanto, Javier Milei habló desde San Francisco, o en San Francisco particularmente. Estuvo en Stanford, se reunió con el CEO de Apple, con Tim Cook, se reunió con el CEO de OpenAI, Sam Altman, también se reunió con referentes de Google. Más allá de eso, también habló en Hoover Institution, donde habló de la no intervención por parte del Estado, y particularmente por algo que debe llamarnos la atención, que es el hambre que se padece en nuestro país, sobre lo cual hizo una referencia. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, o sea, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. No se termina de entender bien, pero era como que estaba hablando de la pregunta de los economistas, es si el consumo tocó fondo, digamos, si la caída del consumo tocó fondo o no, si esto es lo peor que puede pasar, si vamos a repuntar o no. Y en este contexto Milei dice que la gente va a decidir cuando ya se empieza a morir de hambre. Sí. No sin terminar o cerrar la idea, o de que se termine de entender hacia dónde apuntaba, ¿no? Pero él acepta que hay muchísima gente que no está pasando bien, y que va a haber un punto en el cual se va a empezar a morir de hambre, y como que naturalmente van a haber reacciones. Sí. Una cosa... recordemos que esta situación no hay que ir muy atrás en la historia. En el 2001 la gente salió cuando se estaba pasando hambre. Recuerdo yo una postal de aquellos días del periodismo nacional haciendo una nota a una niña en Tucumán que tenía desnutrición y lloraba en cámara. Después de eso, el gobierno de Fernando de la Rúa tuvo que concluir. Hubo asamblea legislativa, hubo 7 presidentes en una semana. Entonces, este desafío, porque es un desafío el que propone Milei, como diciendo, bueno, cuando te estés muriendo de hambre, fíjate a ver qué haces. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a actuar con desesperación, y lo peor que se puede hacer en una situación es actuar con desesperación. Claro, el audio lo compartimos porque es duro lo que él dice, hay gente que se va a terminar muriendo de hambre, pero después no termino de entender a qué apunta, porque en tal caso la reacción de ninguna manera puede ser buena. O sea, no. De una sociedad que cada vez la está pasando peor, que una sociedad donde supuestamente la inflación baja, pero te sube el gas, te sube la nafta, te sube el alquiler, te sube el supermercado. Entonces no se condice mucho los datos que ofrece el gobierno respecto de la inflación con lo que vivimos todos los días, ¿no? Donde vas a comprar hoy un alfajor y ayer sale 100 pesos menos que hoy y mañana sale 100 pesos más. Y carga la nafta y ahora en junio sube otra vez, y vimos lo que está pasando con el gas, y vemos lo que está pasando con los alquileres. Entonces, cada día es más difícil vivir. Y nadie entiende entonces cómo en este contexto ellos se jactan de que la inflación está bajando, ¿no? Entre otras cosas. Mentira encubierta, ¿no? Sí, De hecho, baja la inflación porque baja el consumo, que es lo que decimos hace tiempo, ¿no? Y viene habiendo ya 2-3 meses de recesión. Bueno, y en ese contexto fue que él habló, le preguntaron algo así, dijo, bueno, cuando la gente se muera de hambre, verá qué hace. El problema es que él hace esta referencia ayer y en los días precedentes. Ya la justicia le dijo al Ministerio de Capital Humano, muchachos, tienen 5 millones de toneladas, de 5 millones de kilos de alimentos. Repártanlo. Pero mucho de eso es yerba mate. Como diciendo, no es alimento. Aparte, Adorni dijo que está en su gran mayoría guardado para emergencias. Y cuando pasó en Bahía Blanca. Espera, y si esto no es emergencia, ¿cuál es la emergencia? Que tenés medio país bajo la línea de la indigencia. ¿Cuál es la emergencia entonces? O en el caso de, recordarán. Pero esto igual es una emergencia. Hay gente que no está pudiendo comer. Claramente. Si eso no es una situación de emergencia, no sé qué lo es. Pero recordarás, Bahía Blanca, diciembre pasado. Hubo una situación de emergencia y Milei fue ahí y le dijo, muchachos, van a tener que arreglarse como puedan. O sea que tampoco para una emergencia hay recursos.
es llamativo. Y hay que ver cómo progresa esto, porque Franco tomó la posta del gobierno de alguna manera, porque Milei claramente no está gobernando. Él más o menos hace que conduce y habla con los medios y habla con las redes sociales y sale afuera y da conferencias. ¿Cuántos pero viajes acá lleva? está dándose la política. ¿Cuántos viajes llevas ya? ¿Sí? No sé, perdí la cuenta, ¿verdad? Yo me parece que yo A Estados Unidos es la cuarta vez que va. sí, a Europa ha ido 2 veces. ¿Sí? Ya van a ver Fue a Italia, como fue a 7, España, fue a Israel, Sí. fue a Estados Unidos 4 veces. como 8. Ahora va a ir a El Salvador también. Pero la política, si él no tuviera un Francos, No yo sé creo qué- que ya estaría acostadísimo. Sí, bueno, que por algo está Franco igual, por algo hay un gabinete. Puede estar gobernando a distancia, digamos. Sí, Hay formas de gobernar, digamos, y temas en los cuales se mete y cuáles no. Está claro que debería estar acá, por ahí no tanto de viaje. Pero hay cosas, hay declaraciones sobre todo Que hasta parecen inhumanas. poco felices, Sí, sí. muy de... Sí, Sí, inhumanas, sí, hay sí, gente- esta- hay gente esta. que de verdad está muriendo Sí. de hambre y no correspondería a lo que dijo. Por más que se enojen los trolls libertarios, es así, chicos. Cuando no te da el bolsillo o no llega a Hay cumplir mucha gente que no le está dando de tus ninguna cosas manera. básicas, estás en el horno. Esto es Arriba el Día, son las 10 de la mañana, 31 minutos en el aniversario del nacimiento de Tom Morello. Vamos a escuchar a Rage Against the Machine, esto es Guerrilla Radio, un poco de rabia, justamente. La Batalla de Los Ángeles es el disco en el cual se incluye este tema que es para levantar la mañana de este jueves. To start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
Continuamos en Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 36 minutos en la República Argentina, y vamos a hablar de un tema bien interesante, en este caso con el ministro de la Producción de la provincia de Santa Cruz, el ingeniero Gustavo Martínez, ya está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros a propósito de varias cuestiones que tienen que ver con justamente su ámbito, pero particularmente con algo que llamó mucho la atención desde el anuncio que el propio gobernador realizó el pasado sábado en el marco de los festejos justamente por el Día de la Patria. Y es que la provincia de Santa Cruz, el Estado santacruceño, promoverá, impulsa la creación de una empresa de alimentos. Y queremos tener algunas precisiones más al respecto, y es por ello que justamente hemos decidido poder establecer el contacto con el ingeniero Martínez. Buen día, ministro, ¿cómo le va? De este lado, Héctor, Fernando y Julián, saludándolo y agradeciéndole por los minutos que se toma para charlar con nosotros. Hola, buenos días, saludo a ustedes. Sí, es así como vos lo estás planteando. El gobernador en el acto del 25 anunció la creación de una empresa que en realidad es una sociedad anónima, unipersonal, de capital 100% estatal, pero tiene la característica de funcionar como cualquier empresa, ¿no?, en el ámbito privado. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque nosotros, analizando los clústeres económicos que tiene la provincia y su perfil productivo, vemos cómo Santa Cruz está atado, viene estando atado sistemáticamente a lo largo de su historia, solamente a la producción primaria de bienes. ¿Esto qué significa? Se pesca, sale el pescado, se produce en ganadería, se vende la carne o el cuero o la lana. Y hay un tema importante que consideramos, que Santa Cruz tiene que dar el paso hacia la agregación de valor de la producción que genera, ¿sí? ¿Esto es una empresa de alimentos? Sí, pero tiene la característica esta, de agregar valor a la producción primaria de Santa Cruz, ¿sí? Por ejemplo, se está trabajando un proyecto de industrial de poner una fábrica de latas de diferentes dimensiones, tipo paté, tipo la salsa de tomate, la que viene la latita de tomate, más grande, hasta de 5 kilos, son 5 matrices diferentes, que es lo que va a permitir poner al servicio de los productores. La empresa pone a servicio de los productores la posibilidad de generar conserva y a partir de ahí dar un paso cualitativo a la agregación de valor. Esto, como bien se dijo, primariamente estamos viendo el tema de la pesquería. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay 4 o 5 empresarios muy grandes de la pesca que están pescando merluza y tienen plantas que la procesan. La verdad que cuando uno analiza cómo se mueven las dinámicas mundiales y la economía sobre todo, estamos viendo que en el último tiempo esta producción primaria está disminuyendo su valor. ¿Sí? Ya no se está pagando el kilo de merluza en dólares a lo que se pagaba hace unos años, y esto va generando de alguna manera que nuestros productores empiecen a perder, a incrementar los costos y a perder.
que la analizamos también, que hay algunos países como Noruega y Suecia que han hecho su carta de intención pidiendo la producción de la merluza, pero de otra forma, ya formando tipo chorizo para hacer hamburguesas y ese tipo de cosas. La inversión en equipamientos no lo puede realizar ninguno de nuestros productores por separado. Sí. Ahora, armando esta empresa, invirtiendo en equipamientos, articulando con los productores, porque acá no vamos a competir, sino vamos a articular, vamos a poder dar el salto de incrementar el valor de nuestra producción primaria hacia un producto que ya tiene otro valor y otra incidencia en el mercado. De esta manera estamos analizando la creación de esta empresa. Genera trabajo genuino, no genera empleados públicos, tiene que competir, digamos, en términos formales, porque es una sociedad anónima como cualquier otra, y la idea es articular y mejorar la producción y darle viabilidad. Por ejemplo, lo que anunció el gobernador, la planta de alimentos balanceados. ¿Qué significa eso? Que hay que procesar materia prima para generar alimentos balanceados, que puede ser para aves de corral, que puede ser para el ganado porcino, que puede ser para el ganado ovino, que puede ser para los feedlots. Bien. ¿Eso qué significa? Que la mayoría del insumo primario, nosotros desde la empresa se quiere adquirir en Santa Cruz. ¿Eso qué le da? Le da viabilidad a la gente que está plantando en Gobernador Gregores, en Perito Moreno y en otras localidades, que plantan cebada, que tienen pequeñas y que le está costando por ahí ingresar en los mercados. Eso sería materia prima para el alimento balanceado que se va a hacer en Santa Cruz. Esa es la idea, es una herramienta novedosa, sí, entendemos que puede generar algún tipo de resquemores o de visión diferente, por eso estamos habilitando, bueno, nos estamos juntando con todos los sectores que quieran venir y dialogar con relación al tema, tienen las puertas abiertas. Hoy estamos, dentro de un rato, nos juntamos con la Federación Económica, con la Cámara, mañana con la sociedad rural. Entendemos perfectamente los requerimientos y obviamente que no estamos dispuestos a sentarnos y hablar con todos ellos, ¿no? En ese caso, perdón, el temor de a la competencia que pueda generar para con el privado del Estado, en realidad se pretende que sea un complemento y ustedes de alguna manera también, o ustedes no, o la empresa le podría comprar al privado ese, como sucede en muchos casos, ¿no? Donde, no sé, pienso las empresas lácteas de nuestro país que tienen tercerizado, por ejemplo, los tambos y le compran a esos tambos que producen y ellos industrializan, digamos, los productos, la leche, etcétera. ¿Podría ser de esa manera? Eso es lo que estoy diciendo. Nosotros, nuestro objetivo principal es agregarle valor a la producción. Y nuestros productores, nuestro sector privado, es un socio estratégico en esto. E inclusive la empresa está en condiciones de acordar con ellos y generar una unión, una UTE o alguna otra dinámica que tiene el sector privado para potenciar las mismas actividades productivas que ya están en Santa Cruz. ¿Qué es lo que digo yo? Yo entiendo que esto es novedoso, entiendo a las organizaciones que presenten sus dudas, serán evacuadas. También entiendo que venimos de una historia en la provincia en donde por ahí al Estado se lo ve raro, porque es lógico, si hubieron empresarios que compraron la mitad de las estancias, claro, que invirtieron en 38 empresas, pero fueron para ellos, o sea, hubieron funcionarios que hoy son mega millonarios y tienen empresas y están metidos en todo el andamiaje productivo, digamos, en la minería, y la realidad es que nosotros estamos planteando otra cosa. Nosotros estamos planteando generar una empresa que trabaje y potencie el sector privado y que las ganancias sean para el pueblo de Santa Cruz y que pueda reinvertir. Entendemos que Santa Cruz tiene historia, entendemos que hay gente que puede pensar de otra manera, pero no estamos absolutamente en condiciones de sentarnos con cualquier sector, con cualquier dirigente del sector privado y con cualquier empresario que quiera venir y sentarse. De hecho, yo en estos días tuve justo que ir al Comité de Frontera, por eso por ahí esta charla la podríamos haber tenido antes, pero también recibí llamados de cámaras pesqueras y de Santa Cruz, inclusive de Chubut,
donde se mostraron muy interesados y quieren sentarse para hablar porque ven en esto una herramienta novedosa que puede generar producción genuina en Santa Cruz, trabajo genuino, y que ellos lo ven como atractivo para sentarse y poder hacer esto que te digo, articular y buscar mejores productos, ¿no? O sea, con valor agregado. Claro. Ministro, buen día, Héctor lo saluda y lo saco de este tema de la producción limpia, de lo que se quiere hacer con industria del alimento, de esta empresa del alimento, y lo llevo al Comité de Frontera en Punta Arenas, la participación del Estado Provincial de Santa Cruz. ¿Qué conclusiones hacen? ¿Qué es lo que se pudo dialogar para tratar de ir mejorando? Lo que a mucha gente le preocupa es la agilización de los trámites cuando uno va hacia el vecino país o cruza hacia Tierra del Fuego, ¿no? Sí, no, la verdad que fue muy interesante la participación que tuvo Santa Cruz en el Comité de Integración Austral. Yo, para que la gente, porque el Comité de Integración Austral, se viene sistemáticamente juntando a lo largo del tiempo. Miren, que era la 29 edición. Mírese. Hagamos una reflexión. Sí. ¿Qué es lo que es esto? Es trabajar entre las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con la región de Magallanes y la región de Aysén, o sea, el sur de nuestro continente. Sí. Tiene que ver con lo que vos decís, y en eso el gobernador creo que fue muy claro, y la postura del gobernador también fue muy importante en este comité, donde hay que avanzar en la agilización de los pasos, que tiene que ver con el tránsito de personas, pero también tiene que ver con el tránsito de mercadería, con la articulación de culturales, deportivas, pero también comerciales, y la verdad que en este comité fue importante porque las dos máximas autoridades que le dieron, digamos, marco, fue el gobernador anfitrión de Magallanes y Claudio Vidal, que fue como gobernador de Santa Cruz. El resto de las regiones mandaron representantes, obviamente con voz, voto y posibilidades de ir articulando, pero la presencia del gobernador fue muy importante. Y cada comité, que es cierto por ahí que muchas veces se dice, estos son en lugares protocolares, donde se habla mucho y se hace poco, la verdad que es lo que hemos visto, pero en cada comité la impronta se la dan los que están en ese momento dialogando. Y la verdad que la impronta que le dio nuestro gobernador a este comité fue importante porque como se caracteriza, él quiere que se generen hechos concretos y que se pongan objetivos y que se trabaje, y la verdad que es importante. En el acta, por ejemplo, él ya con la región de O'Higgins, que estuvieron ahí presentes, se sentó, ya comprometió su visita a la localidad, porque tiene que ver, porque está cerca de Santa Cruz, porque está el Paso Mayer, que está complicado, porque la relación con el Chaltén y Lago del Desierto hay que activarla para el turismo, y la verdad que este tipo de acciones son importantes. Desde el área, por ejemplo, con esta impronta que el gobernador nos pide, nosotros avanzamos hacia la creación de un foro de mujeres emprendedoras que venía discutiéndose, pero lo vamos a hacer, se va a hacer en octubre. Nosotros ya estamos hablando con las cámaras y con los emprendedores de Santa Cruz para que participen. Hablamos de la pesca recién. Bueno, miren, a nivel mundial las dinámicas van variando y ya ellos mismos, o sea, lo mismo, el Ceremi de Economía de Magallanes me plantea, ¿por qué si nosotros tenemos mercados ya abiertos en China y en otros lados, y ustedes tienen mercados abiertos en Europa, en Estados Unidos, por qué no podemos hacer un foro en donde los empresarios de la pesca, tanto nuestros como de ustedes, puedan interactuar y cuando se sale al mundo se pueda ofrecer tanto la producción de un lado y del otro? Que no es una definición política. Para mí, la definición la tienen que tomar los empresarios en un foro, charlando entre ellos y viendo las viabilidades. Y a eso me pareció muy interesante. Yo quiero garantizar ese foro. Después la resolución tiene que pasar por cuenta del empresariado. Pero ese tipo de acciones que se abren, de discusiones, de charlas, tiene que ver con la vida diaria de los patagónicos en realidad. Inclusive, miren, hay situaciones y problemáticas que son muy comunes. Hay problemas de energía con el gas, la calefacción, bueno, ellos también tienen ese problema.
En las subcomisiones de salud, por ejemplo, plantearon que en el sur de Chile hay problemas con el tema de los suicidios juveniles, que tienen que ver con problemas similares que se tienen en el sur de Argentina igual, y han avanzado en estudios que eso tiene que ver con las horas diurnas, bueno, un montón de detalles técnicos, en donde lo que se va a hacer es integrar esa información para que nuestros profesionales de la salud puedan documentarse o puedan interactuar con los profesionales de la salud de ellos, porque los problemas son comunes. Y ese tipo de articulaciones reales, concretas, son muy importantes. La verdad que sí, nuestro ministro de Salud, la verdad que en su comisión trabajó muy bien, también ofertó servicios, sobre todo de tratamiento oncológico, que en Chile no están, y por ahí tienen que viajar a Santiago, por ahí tienen complicaciones con relación a eso. Eso fue muy bien tomado. Bueno, si a estos lugares que si bien es cierto que son protocolares y manejados, digamos, por las cancillerías, la gente de la Patagonia Austral lo toma como un lugar de articulación genuino, con proyectos, con propuestas, es donde se pueden obtener resultados. Y la verdad que nosotros estamos encolumnados en lo que nos pidió el gobernador, que es avanzar en cosas concretas, reales, y que beneficien a la población nuestra, santacruceña, pero también a la población patagónica en general, ¿no? Por último, le pregunto, ministro Martínez, respecto de la empresa, ¿no?, de alimentos, ¿qué plazos manejan para su creación y cuáles son los pasos a seguir? ¿Esto tiene que pasar por la Cámara de Diputados primero? ¿Y en qué tiempo ustedes pretenden que esto ya sea, digamos, una realidad más allá de la propuesta? No, nosotros primero esto se viene trabajando ya desde que asumimos, y de antes también, ¿no? Estamos interesados en generar mecanismos de articulación público-privada, que sean novedosas, que sean nuevas y que sobre todo transparentes y que beneficien a la comunidad santacruceña. Por eso se planteó esto. Los tiempos tienen que ver con, obviamente, tiene que salir por ley, como corresponde, tiene que discutirlo en nuestra Cámara de Diputados. Nosotros ya ingresó el proyecto de ley, por eso tomó estado parlamentario, estado público, el proyecto de ley. Creo que la próxima sesión se va a tratar, ya los tiene que trabajar la comisión, está en eso. Ahí dejamos que el Parlamento lo discuta, y estamos a disposición de ellos si quieren algún tipo de ampliación o lo que sea necesario. Cuando salga la ley, tiene que seguir todos los pasos normales, o sea, tiene que ser publicada en el boletín oficial, y a partir de ahí se empezará a tramitar como cualquier empresa, como cualquier sociedad anónima, en personería jurídica, cumpliendo todos los requisitos que tiene que cumplir cualquier empresa. Y después el gobernador fue claro que, bueno, se va a pasar a un proceso de armado del directorio, que va a ser público, transparente, con currículum y buscando los mejores perfiles, y obviamente después, bueno, esperemos que en este año esto ya esté funcionando y rápidamente podamos ponerlo. Vamos a seguir todos los pasos normales como tienen que hacerse, sobre todo en hechos tan importantes como este, ¿no? Perfecto. Ministro Martínez, muchísimas gracias por su tiempo y sus conceptos. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a los santacruceños, y van a venir tiempos mejores. Y con el trabajo como bandera creo que vamos a poner a Santa Cruz de pie. Que tenga un buen día, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gustavo Martínez, el ingeniero Gustavo Martínez, ministro de Producción de la provincia de Santa Cruz, contándonos respecto de dos cuestiones recientes, el anuncio de la creación de una empresa de alimentos por parte del Estado provincial y la visita a Punta Arenas que tuvieron, justamente donde los salientes, la propuesta de la agilización de trámites en el paso fronterizo o en los pasos fronterizos, cuestión que es una inquietud histórica también de vecinos tanto de Chile como de Río Gallegos. 10:55 de la mañana. Fernando Tornú estaba pensativo, ¿tiene algo para contarnos? No, a nivel local, una de deportes, de lo cual a veces no hablamos mucho de deportes, pero tuvimos una mala noticia hace unos pocos días atrás, porque la Federación de Santa Cruz fue excluida de la Confederación Argentina de Básquet.
Mirá vos. Está floja de papeles, aparentemente, la Federación de Santa Cruz. Ha quedado excluida, al igual que la de Santa Fe. Fueron excluidas las dos federaciones por los dirigentes de la Confederación Argentina de Básquet. Entonces hay una convocatoria ahora a una reorganización. Vale decir que la Federación de Santa Cruz está en vías de normalización, porque hubo un mandato de Mauricio Gómez Bull, después quedó acéfala. ¿En serio? Y ahora están tratando de normalizarla. ¿Querías ser intendente? Entonces, ahora hay una iniciativa de un dirigente histórico del básquet local, Francisco Paco Manrique. Él fue presidente 8 años de la Federación Argentina, de la Federación de Básquet de Santa Cruz, de 1996 a 2004. Miembro de la Confederación Argentina de Básquet durante 8 años. Miembro interino también del Comité Olímpico Argentino por 4 años. Y embajador en Sudamérica del básquet argentino 8 años. ¿Es de acá, de Gallegos? Él está ahora en zona norte. Mira. Y desde allá está planteando una convocatoria a todos los actores del básquet de Santa Cruz. ¿Gómez Bull también? Un deporte hermoso que está mal dirigencialmente en este momento. Entonces quiere aparentemente por lo menos tomar las riendas de la convocatoria. Después veremos qué pasa. Porque es lógico lo que él dice. El básquet acá, después del fútbol capaz, y con otros deportes, ahí está peleando palo a palo en importancia. De hecho, tenemos a Hispano como estandarte de este deporte. Y acaban de excluir a la Federación de Santa Cruz por estar floja de papeles a grandes rasgos, ¿no? Después hay una falta de presentación de documentación, varias cosas. Entonces él dice que cualquiera compartiría, ¿no? Que es una locura que esto esté pasando. Sí. Y nos ha acercado una convocatoria amplia y urgente a unirse para trabajar por el crecimiento del deporte y el amparo de todos los jugadores de la provincia de Santa Cruz que ahora quedan excluidos del mapa, dirigencialmente hablando. Hay un montón de oportunidades que obligan a que la federación forme parte de la confederación, si no, no convocatoria. Claro, porque los pibes, además, más allá de Hispano, los pibes de Hispano, de San Miguel, participan de los torneos federales, ¿no? De la formativa y no podrán ser parte, entiendo, ¿no? Queda fuera de todo lo legal. Claro. Entonces, bueno, hay una convocatoria urgente. Está publicado para los que les gusta el básquet o forman parte. Seguramente esta nota irá corriendo ya dentro de lo que es el ambiente del básquet para ver si pueden reunirse y reactivar, poner al día a la federación como tiene que ser y después pedir a la confederación que los vuelva a incluir. Mirá vos. Donde no hay problema y donde estamos bien dirigencialmente en la Federación de Frasquetbol acá que preside el compañero, así que no se preocupen por eso. Saludos a Pali, que está escuchando y que le escribía un mensaje. ¿Sí? ¿Lo vio? ¿Él te vio? No, lo vi. No, porque está medio cortina de... sí. Estoy firmando convenio. Claro, porque Afusa va a arrancar dentro de poco y se va a jugar en el Boxing Club. Boxing Club, segunda semana de junio, ¿no? Arrancaría. Creo que sí, la verdad que no sé, porque mi equipo... Usted es amigo de él y que no sabe cómo es. Sí, pero no lo estuve viendo y mi equipo está... No va a jugar. Todo parece indicar, no. Quedamos cortina. ¿Lo vendió el equipo usted? No, eso sea, ¿no? Jamás. Después de la tanda, el próximo bloque, cuando tengamos otro espacio, les cuento cuáles son las novedades de la presentación por el gas, la que hizo el municipio. Sí. La que fueron parte del intendente. Ajá. Nos han contado alguna novedad. Bueno, estamos atentos. Me escriben, le mandamos un saludo a Yamile Sade, que es que nos estaba escuchando. Antes felicitaba el tema de Queen que escuchamos en la primera pausa. Y me comparte una imagen de una chica que le robaron la bicicleta. Joana se llama. Es una bicicleta MGM rodado 29. Y es su único medio de transporte. Es roja. Y está obviamente pidiendo ayuda para poder recuperarla. Se la robaron ayer en calle Banciela aproximadamente a las 7 de la tarde. Así que si alguien sabe de algo, la ve publicada en algún lado, denle una mano a Joana, que tiene como único medio de transporte la bicicleta y algún crack. Capaz que el ladrón de alfajores sabe algo de esto, también. Se la llevó, la llevó. ¿Vos sabés que el robo de bicicletas en el Río Gallegos? Si bien no sé, muchas veces uno se entera después, pero ojo, es un tema que bicicletas piola, igual, a mí nunca ni me forzaron mi bicicleta, porque está viejita, pero sí, una bicicleta nueva y demás, hay que tener cuidado. Es mucha plata.
Sí. Pero en Río Gallegos, ojo con el tema del robo de la bicicleta, que no es todo lo que parece, hay mucho robo de bicicleta. Bueno, hay una mafia ahí. ¿Usted está queriendo denunciar algo? ¿Querés develar algo? No. Vos que estás Yo investigando. estoy lo que me dice la gente. Ah, perfecto. Estaba hablando acá en nombre de la gente. Por ahí mucha gente no hace la denuncia o pasan los días, pero le han a gente, yo conozco gente que le han robado bicicletas carísimas. Sí, aparte que mucho después de la pandemia, viste que hubo como un auge de que todos volvieron a la bici e invirtieron en una buena bicicleta y la tienen en el patio o algo así por ahí y desaparecen frecuentemente de esos espacios. Así que atenti, y si ven la bicicleta de Joana, denle una mano para recuperarla. Exactamente. MGM, color rojo, rodado 29. Después vamos a compartir en las redes ahí la imagen para que vuelva a manos de su dueña. Hoy será el aniversario de Ricky Espinosa, el cantante. En realidad es el aniversario de la muerte, del suicidio de Ricky Espinosa, referente de Flema. Vamos a escuchar algo tranqui. Elegimos en este caso La Sal del Mar, uno de los temas que conforman el álbum. No es Cuatro de Copas, es Nunca nos fuimos, es el CD. Y este es un homenaje, un recuerdo de Ricky Espinosa. Llegó la hora ya de festejar, dejar los problemas de la ciudad, que solo calienta el rayo del sol, que solo me interesa esta etapa. Y hablar, ya no puedo parar, mientras vos requisas, que bien que estoy acá. Amo la sal del mar, amo la sal del mar, amo la sal del mar, amo la sal del mar. Llora que la sangre no hierve más, que entonces corre. No dormiremos, no y hablar, ya no puedo parar, mientras va a revisar, que bien que estoy acá. Amo la sal del mar, amo la sal del mar, amo la sal del mar, amo la sal del mar. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder.
De la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Le mando un saludo a Franquito Pardo, que estaba celebrando que suene Flema, Me pedía abajo del ayer, pero tranquilo, citamos a Flema después de mucho tiempo, despacito, de poquito, porque hay quien está escuchando la radio y dice, ¿qué le pasó a los muchachos? Pasaron de Alejandro Sanz la semana pasada a Flema. Bueno, acá hay un grado de versatilidad absoluta. Somos de mente lo más abierta que podemos, tampoco no vamos a hacer los open mind. Si se pierde la zona fría, esto implicaría aumentos de hasta un 90% más, dijo Marcelo de la Torre, presidente de Distrigas, a quien convocamos en el dial, y en esta mañana está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros a propósito de las tarifas de gas, de los aumentos que ya se perciben y del debate que se plantea en torno de este concepto, ¿no? Y este histórico ítem que de alguna manera estableció un diferencial en la facturación del servicio de gas, justamente por entender que la Patagonia y algunos otros puntos del país son zonas donde el invierno particularmente hace mella de otra manera. Los saludamos antes de continuar. De la Torre, buen día, muchas gracias como siempre por la predisposición para con Nuevo Día, y en este caso en algo que tiene preocupado a muchos de nuestros vecinos a lo largo y ancho de Santa Cruz, que es justamente el aumento que ya se percibe en la tarifa de gas. Nosotros, por ejemplo, le contamos aquí en el espacio, en nuestro local, hemos tenido casi un 1.600% de aumento respecto de una tarifa del mes anterior, y es algo que entiendo se ha expresado en distintos porcentajes, pero en líneas generales, tanto en lo residencial como en lo comercial. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Julián, Fernando, Héctor y a todos los oyentes, buenos días. Sí, en realidad, bueno, nosotros el promedio en la facturación ha sido un 1.100 aproximadamente en la parte comercial, el aumento. Después también hay que considerar que el mes de abril con respecto a mayo, este mes de mayo fue muy frío, ha aumentado el consumo también. Uh-huh. Además, aparte del aumento del consumo, sí. Uh-huh. Además, la situación de la liberación de alguna manera y la potestad en manos de las empresas, particularmente para establecerlos o para proponer qué aumentos necesitaban, eso también de alguna manera, y la vía libre, si se quiere, que se le ha dado, ha hecho que los aumentos fueran mucho más significativos de lo que podrían haber sido, ¿no? Bueno, es complejo, digamos, el tema de ponerle un valor al gas. Durante muchos años estuvo subsidiado y el Estado Nacional fomentaba a través del Plan Gas el desarrollo de esta industria, ¿no? Uh-huh. Entonces subsidiaba tanto a los productores como a los consumidores. Ahora normalizar todo eso o retrotraer todas esas medidas van a ser de muy alto impacto, sobre todo que hemos visto que el Estado Nacional ha tenido que salir a comprar barcos de gas. Uh-huh. Si esos costos se los quiere trasladar a los usuarios, la verdad que bueno, el impacto va a ser muy superior. Uh-huh. ¿Y qué? Ojalá que no. Como medida, recuerdo, hemos charlado aquí en Radio Nuevo Día con usted respecto de la presentación que hizo el Estado provincial, que comprendía la zona norte de Santa Cruz. ¿Ha hecho también para la zona sur o esperan una determinación de la justicia que siente una jurisprudencia que también se aplique para el sur de la provincia? Sí, están hechas no sé si está presentada la de la zona sur, estaban
el escrito está hecho, digamos, igual, y se ha presentado a los denunciantes. También ayer estuvimos con hablando con la Defensoría del Consumidor, también va a presentar otro pedido de amparo para toda la provincia, acompañando el nuestro, bueno, que ya se hizo en zona norte, acá en zona sur. También nosotros le dijimos que podían ampliar la presentación que nosotros teníamos, con todos los casos que ellos ya han recepcionado, con las facturas emitidas, porque nosotros lo hicimos sin tener las facturas emitidas. Ellos que ya tienen las facturas emitidas pueden hacer una ampliación del nuestro. Bueno, todavía no sabemos si van a hacer una ampliación o van a hacer una nueva presentación. Uh-huh. Y en este caso, obviamente ya facturado, ¿no? Ya nos ha llegado. La recomendación es pagarlo, ¿no? Más allá de no dormir con eso, ¿no? Claro, por el momento sí, porque no hay ningún fallo judicial todavía que vaya en contra. Así que sí, lo conveniente es pagarlo. Uh-huh. Leímos una nota que usted dio previa a esta charla que estamos teniendo, y también usted decía que para el gobierno de Santa Cruz es imposible atenuar cualquier tipo de implicancia que tenga la tarifa de gas con los costos en la actualidad. No sé en detalle, digamos, los números de la provincia, pero bueno, nosotros por ejemplo, todo lo que concierne a Distrigas, nosotros veníamos pagando por la localidad de Caleta Olivia el gas en marzo. Claro, la factura de marzo que nos llegó de los consumos de marzo eran 300 millones, 340 millones, Ajá. Solo Caleta Olivia. Claro, sí, es un montón. La de abril, que ya nos llegó la nueva, son 1.100 millones. O sea, y todo eso lo está pagando economía. Distrigas no genera tantos ingresos como para poder hacer frente a esas facturas. Solo Caleta Olivia, digamos. Entonces cada localidad viene pagando ya, digamos, Ministerio de Economía. No sé si tendrá la capacidad de, encima de que paga el gas, subsidiar a los usuarios. Claro. Lo que sí se estaría trabajando, o no sé si usted nos puede dar detalles del programa Energía Santa Cruz para familias que califiquen para ese programa, no sé cuáles serían en tal caso. Sí, nosotros desde que asumimos en diciembre trabajamos con Servicios Públicos y el Ministerio de Desarrollo, porque bueno, el presidente electo le había dicho ya en campaña de que iba a sacar todos los subsidios a partir de marzo, entonces empezamos a trabajar para antes de marzo tener más o menos aceitado todo lo que sea los subsidios provinciales. Así que estuvimos trabajando, la verdad que Desarrollo Social ha hecho un trabajo enorme en los primeros 3 meses, depuró todo lo que era el Vale Santa Cruz, hicieron estudios socioeconómicos de la gente, fueron a visitar a las familias a ver si realmente eran adjudicatarios o no de este beneficio, porque uno se inscribía en la página de Servicios Públicos y con el solo hecho de inscribirse ya era acreedor de un subsidio del 30% de la factura de luz y gas. Claro. Entonces, bueno, lo que se fue a corroborar es que realmente la gente que esté alcanzada por este beneficio sea realmente que cumplan las condiciones para ser beneficiario de este subsidio, ¿no? Uh-huh. No cualquiera poner. ¿Y cuáles serían las condiciones, por ejemplo? No, ellos hacen un estudio socioeconómico, ven los ingresos, la capacidad de gente que tiene la vivienda, la capacidad de pago que tiene esa vivienda, las condiciones en que viven. Por eso se lo trasladamos a Desarrollo Social, porque ellos son el ente capacitado, digamos, para ver, hacer el socioeconómico, ¿no? Claro, ¿y esto está vigente en tal caso? Sí, lo que cambió la modalidad ya no se hace más de manera virtual por ahora, se hace presencial en las oficinas de Desarrollo Social, en los SIC, y si no en los, no me acuerdo cómo se llama, pero vendrían a ser los SIC municipales de cada localidad. Claro, los CENINES. CENINES, sí, perdón. De la Torre, de la mano de esto también yo le quería consultar,
Usted antes, al principio de la nota, mencionó la situación de presupuestos que tiene Distrigas. ¿Quedó algo pendiente de la anterior gestión para realizar en cuanto a obra de tendido de gas en sectores acá de la zona oeste de la ciudad capital, acá en Río Gallegos y también en el interior? Sí, quedaron convenios firmados que se están cumpliendo. Ajá. Quedó algo de materiales, hay mucho material vencido, la gente pasa y nos dice, pero si tienen, yo veo que tienen rollos tirados, pero bueno, esos rollos están vencidos. Un caño, digamos, una vez que uno lo entierra, o sea, le ponga gas o no le ponga gas, no se vence, pero estando a la intemperie, al sol, tiene 2 años de duración. Claro, entonces al encontrarnos con esta realidad, que hay muchos caños vencidos, se hizo un reglamento, apenas asumimos, hicimos un reglamento del stock y se está trabajando con eso. También estamos trabajando de manera mancomunada con los vecinos. Por ejemplo, en Caleta Olivia, nosotros teníamos los caños, faltaban unos pequeños accesorios, pero los vecinos están contribuyendo o con la mensura, o con el alquiler de la retro, o con la arena. Algunos municipios están colaborando también, entonces entre todos vamos dándole soluciones a la gente. Ahora, la semana pasada encaramos una obra muy grande en Calafate, donde había que hacer el cruce del ingreso, que es una autovía de 2 manos. Bueno, nos dio una mano el Ministerio de Secretaría General, de Servicios Públicos con la tunelera, Vialidad Provincial, que nos trasladó nuestra máquina y nos prestó una de ellos. Ayer se sumó una retroexcavadora de la municipalidad también a ayudar. O sea, realmente, si entre todos hacemos un esfuerzo, se van dando los resultados, ¿no? Perfecto. De la Torre, como siempre, muchas gracias por su predisposición y por tener siempre la amabilidad de atendernos y por nuestras consultas. No, está bien, gracias a ustedes y disculpen que estamos reunidos. Bueno, ahora me alejé un ratito y estamos, la verdad, que todo el día tratando de gestionar y hacer cosas. Que tenga un buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Chao. Allí pasaba Marcelo de la Torre, presidente de Distrigas, empresa provincial que justamente se encarga de, en este caso, la ampliación de la red de gas en las distintas ciudades, y hablaba con nosotros respecto de los aumentos y el panorama que se avisora al respecto. Me cuenta Miguel del Pla, dirigente del Partido Obrero, que anoche en Puerto San Julián atentaron contra un dirigente que conforma parte del Partido Obrero y que es delegado de AOMA. Señala que le quemaron parte de la camioneta y todo indica que desde el propio gremio pareciera haber sido o haberse generado el ataque. A las 4 de la mañana sucedió esto. Justamente el hombre que fue atacado es candidato a delegado en el yacimiento Cerro Vanguardia por este sindicato, así que estamos indagando allí, tratando de charlar con el hombre que ha sido víctima de este ataque, y estaremos atentos para contártelo. Si no es ahora, será a la tarde. Vamos a... ¿Sí? ¿Qué tiene? No, les prometí contar lo que nos dijeron desde el municipio. Claro, para complementar el tema de gas, porque hay una presentación también hecha por el municipio de un amparo. Río Gallegos, un amparo. Lo que nos dice, le pregunté a Gonzalo Chute, el secretario Legal y Técnica. Beto también hizo una consulta por otra parte. Él nos dice que, cortito y al pie, que el 5 de junio se vence el plazo para que contesten Enargas y Camusi, y que ya después de eso el juez tiene sí o sí que resolver qué hace con la presentación que se hizo. Así que en cuestión más o menos una semana queda para que haya novedades obligatorias de esta presentación. Por lo pronto hay que pagar, este mes ya está adentro, hay que pagar la boleta, y esperemos que haya novedades entonces antes de que venga la próxima. Perfecto, estaremos atentos entonces a las novedades. No pareciera a nadie ponerse de nuestro lado, del lado, del consumidor. En este aspecto es como paguen o bajen la perilla, más o menos. Y esta es una de las aristas. Quizás la minoritaria
para los usuarios son la gente que usa el gas, el propano, el envasado. Sí, el GLP, Sí. como se le llama, ¿no? Que también se encareció Mucho, todavía no sé lo mucho que estará más. un cilindro grande o una garrafa chica, ¿no? Un cilindro más chico, ¿no? No, ni idea. Eso es un costo. No, la garrafa está a 10 lucas y el tubo más grande está a 50. ¿Y hace cuánto de eso, Juli? ¿Cosa de Y- cuánto, más o menos? ¿Cuánto No, yo averigüé hace unos días nada más, Sí. pregunté porque se puede consultar por WhatsApp a la Ajá. planta local Sí. y pero tienes que ir hasta allá. Así Ese es el está precio tu ahí. gas. En algún caso, en algunos barrios donde no hay red de gas, los Conseguir vecinos a gente veces que lo te lo- compran en el barrio y les sale Ujú. más caro todavía. Sí, gente que te lo lleve, tener a alguien con una camioneta, Exacto. que te haga la gauchada de ir hasta la planta de Surgas, que está ubicada acá sobre la costanera, al lado de la planta de almacenaje de YPF, de combustible. Es un recorrido importante, mucha gente mucha gente que hace, Sí, sí. de gente del barrio Madres Y también. hay veces que compran tiempo. un par de garrafas y Sí. eso también obviamente que al Es en auto un solo le viaje. pesa, claro. Se juntan 2-3 familias en un solo día. Exacto. Esto es Arriba el Día y en el aniversario del lanzamiento del primer CD de los Rolling Stones escuchamos Ruta 66 versionada justamente por esta mítica banda inglesa. Plan to motor west. The tax take my way. That's the highway, that's the bed. Get your kick. 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kick. 66. Where comes St. Louis to Missouri? Oklahoma City looks so pretty, you'll see. Amarillo, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget on a big South by Scout thing. Running in, I want to get hip to this kind of tip. And you'll take that California trip. Get your kicks. 66. Where goes St. Louis down to Missouri? Oklahoma City looks so pretty, you'll see. Amarillo, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget on a big South by Scout San Bernardino too. Get him to this kind of tip. And go take that California trip. Get your kicks. 66. Well, get your kicks. 66. Well, get your kicks. 66. Navega por el alma de la Argentina. Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 25
275723 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Continuamos en Arriba al Día en esta mañana, siendo las 11:26 en la República Argentina. Lo que sacar conclusiones, ¿no? ¿Viste? Interno, eso es interno. Digo. Si no te contábamos, no te das cuenta. No me das cuenta. No, pero detective. Lo conocía el personaje. Karina Taberna está en la calle, en el móvil de Nuevo Día, se fue hasta la comisaría sexta de nuestra ciudad, porque allí le entregaron presentes a la familia y a Mirko, un niñito que está por cumplir años. De hecho, creo que hoy cumpleaños. Y a quien le salvaron la vida en el marco de unos festejos que se estaban desarrollando. Se ahogó, lo contaba Fernando ayer, la oficial Maribel Guayquil, si no me equivoco, o suboficial, le salvó la vida con la maniobra de Heimlich, que es tan importante, ¿no?, para este tipo de acontecimientos, que se enseña siempre en los cursos de RCP, de reanimación cardiopulmonar. También se enseña la maniobra de Heimlich. Eso sí que no son curros, eso son cosas no, que claro, sirven, claro. Sí. Y justamente da cuenta de la importancia de la misma. Así que Cari nos cuenta desde el móvil y se acercó hasta la comisaría, donde estuvo dialogando con la familia incluso. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Mario. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Estamos en sede de la Comisaría Sexta de Policía. Estamos en este momento, a ustedes que nos siguen a través de la transmisión, mostrándole la familia de Mirko, este pequeñito de 5 años que el martes a la noche entró junto con su tía y en los brazos también de su papá, ahogado, sin aire, porque se había justamente ahogado con un caramelo. Este niño, que ahora está muy contento, muy sonriente, fue atendido rápidamente por el personal de guardia de la comisaría sexta. Y por eso el reconocimiento que hoy se va a realizar. Vamos a escuchar lo que dice la gente de la policía en este pequeño acto que se va a realizar. De 5 años y a personal de esta división comisaría sexta de Río Gallegos. Queremos destacar el servicio destacado, en primer término por parte de la oficial escribiente Maribel Guayquil, quien en medio de una guardia demostró profesionalismo y también valor al salvar la vida de un niño de 5 años ante la angustia de su familia y los signos de asfixia del pequeño. La oficial actuó con rapidez aplicando maniobras de Heimlich con destreza y precisión, logrando desobstruir las vías respiratorias y devolverle la respiración al pequeño. Gracias al proceder de ella junto al equipo de trabajo que pudieron contener también a sus familias, hacemos referencia al cabo primero Enzo Ayala y a los agentes Agustina Oyarzún y Fabiana Palacios. El niño finalmente pudo ser atendido
por los especialistas médicos, quienes confirmaron que estaba en buen estado de salud. En nombre de todos los presentes, queremos agradecer nuestro más profundo reconocimiento a la suboficial y a todo el equipo de trabajo de la División Comisaría Sexta, como verdadero ejemplo de vocación y también de compromiso con lo que implica la protección de la vida. Vamos a brindar por eso, por la valentía y la rapidez, y las familias también que pudieron rápidamente acudir en pedido de auxilio. Por este motivo, hoy vamos a hacer entrega de una disposición por parte de la superioridad, en este caso el superintendente de Policía de Seguridad, el comisario mayor Sergio Rigo, a la suboficial Maribel Guayquil, de esta disposición de felicitación. Le invitamos a la suboficial. Ella es la suboficial que ha aplicado la maniobra a Mirko el martes y que le salvó la vida. Así literalmente sucedió. La felicitación también es exclusiva para el equipo de trabajo que mencionamos con anterioridad. Bien, y teniendo en cuenta que este próximo sábado es el cumpleaños de Mirko, que va a cumplir 6 años y que hoy está con nosotros sonriendo, así como lo vemos, la jefa de la División Comisaría Sexta, en nombre de todo el personal, le va a hacer entrega de un regalo anticipado, pero que, bueno, queremos aprovechar y dárselo ahora. En este momento se lo van a hacer entrega. Le vamos a pedir a Mirko que pase al frente y a la comisario Mario para hacer la entrega de este regalo en nombre de todo el personal policial. Ahí, Mirko, felicidades. Un fuerte aplauso. Ahí está, gracias. Bien, y la familia, finalmente, aquí tenemos presente a los padres, le van a hacer entrega como agradecimiento y también reconocimiento a la labor del suboficial Guayquil. Bueno, la suboficial que practicó la maniobra que permitió que Mirko expulse el caramelo que lo había ahogado, asfixiado, se abraza con la familia. Ahí estamos. Para que los medios de prensa puedan hacerle algunas preguntas respecto a lo acontecido. Gracias. Un poquito más acá. Ahí. A ustedes también les pedimos por favor si se pueden acercar. Qué alegría, esa carita hermosa. Ah, quiere ver el regalo, claro, quiere ver el regalo. Bueno, ahí está. Va a cumplir 6 añitos el sábado. Sí, el sábado. Ah, le han regalado un patrullero, muy bien. A ver, Mirko, ¿nos mostrás? Ahí está. Mirar acá. Muy bien. Ahí está. Bueno, toda la alegría, la inocencia. Bueno, sí, vamos. Suboficial, buenos días. Ezequiel de Canal 10 y Patagonia TV. Le queríamos consultar qué es lo que se tiene que tener en cuenta al momento de vivir en una situación tan tensa como le tocó la noche el día martes. Vamos a hacer. Buenos días a toda la audiencia. Quiero, en primer lugar, decir que tengo 20 años de servicio, que todas las guardias son diferentes y que en un momento de crisis, tanto familiar como en otras ocasiones, hay que presentarse de manera fresca y con todas las decisiones encima. Estoy un poco nerviosa, no puedo hablar mucho, estoy emocionada porque a veces las cosas por ahí no pueden salir bien y es una frustración para uno, pero Mirko va a cumplir sus 6 años, lo tenemos vivo, lo tenemos bien, entró en una situación bastante crítica, yo salí corriendo de donde estaba para sacárselo al padre de los brazos, el padre venía con los ojos llorosos, el nene venía casi sin respirar y bueno, adopté por hacer las maniobras de Heimlich
que bueno, son capacitaciones que tenemos dentro de la institución, ni bien ingresamos, y después hay una amplia cartera de capacitaciones que tenemos durante el año, así que esas ya son decisiones propias de los efectivos policiales de tomar capacitaciones, así que el personal que va ingresando tiene toda la posibilidad de tener este tipo de capacitaciones y uno que ya está mucho tiempo igual, de ir enseñándoles cada día, cada guardia, y que ellos vayan sabiendo que todas las guardias, las comisarías, yo hablo siempre de la parte operativa porque siempre estuve en este lugar, son diferentes y sí, es muy lindo salvar una vida. ¿Ya le había tocado una situación, atravesar una situación similar? Con un niño no, pero sí con intentos de suicidio me ha pasado, de poder negociar con las personas y que pongan sus actitudes. Sí. Oficial, importante también destacar la labor de todo el grupo, no solamente el hecho de poder haber aplicado la maniobra, sino también de la contención de los padres, el hecho de poder llamar urgente a una guardia del hospital para que se acerque al lugar. Creo que también es destacable eso. Súper destacable el trabajo de mis compañeros. Mi compañero ahí nomás llamó al hospital, demoró poquito igual la ambulancia, teniendo en cuenta que nosotros estamos lejos del microcentro y que bueno, que le costó llegar unos 7 o 10 minutos más o menos, pero bueno, cuando llegó la ambulancia ya lo teníamos a Mirko sonriendo con mi campera y mis compañeros que se portaron a la altura de la situación, siendo que tengo 2 compañeros que son bastante nuevos en las funciones policiales, no se mostraron nerviosos ni nada, adoptaron muy buena posición de ser humano para poder contener a los padres, igualmente que el oficial, así que estoy muy contenta de tener un grupo de trabajo tan ameno y nada, el reconocimiento de mi jefa, de mi segundo jefe, de los oficiales y todos mis compañeros, y acá somos todos profesionales y yo creo que cualquier guardia hubiese hecho lo mismo. Más allá del reconocimiento, justamente creo que el mejor reconocimiento es la sonrisa de Mirko. Totalmente, no hay mayor oro que verlo sonreír y cuando lo vi que me abrace, porque yo digo capaz que ahora me va a tener miedo porque lo sacudí, así que bueno, pero no, vamos a estar para el cumpleaños de Mirko. ¿Cómo fue el contacto posterior? Digamos, tenemos una foto también, ¿no es cierto?, abrazado a él, y eso fue en ese mismo momento, ese mismo minuto. ¿Después lo volviste a ver o este es el primer abrazo posterior? No, este es el primer abrazo posterior. Ayer hablé con la mamá y él me gritaba, gracias, me decía. Pero sí, es muy emocionante, la verdad que uno como madre siempre piensa, ¿no?, en los hijos y creo que muchas personas que me han enviado mensajes igual, porque me han dicho, podría haber sido mi hijo, mi nieto, y vos estabas ahí como un ángel, aunque no tenga cara de ángel. Pero dejamos ahí, pero pausalo, porque ahora quiero escuchar el testimonio en un ratito de la madre de Mirko, que también habló con Cari y con los colegas que estuvieron allí presentes, porque está en línea ya Carla Lobos de la municipalidad, de Río Gallegos, que justamente, o con quien vamos a hablar, ella la directora de Tierras y Catastro del municipio, porque ayer se entregaron nuevos decretos de adjudicación a arrendatarios de tierras fiscales, esto es decir, después de mucho tiempo, gente que ha vivido históricamente en distintos espacios de nuestra ciudad, en distintos terrenos, ha emplazado incluso su casa, ahora puede tener finalmente el título de propiedad. Carla, buen día, ¿cómo estás? De este lado Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. Hola chicos, buen día para ustedes y para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien. Bien, por suerte, me imagino que contenta, ¿no?, de poder avanzar con estas adjudicaciones, en algunos casos adjudicaciones de terreno y en este caso los decretos que en definitiva le dan la certeza a vecinos y vecinas de nuestra ciudad de que el sitio donde viven les pertenece, ¿no? Así es, tal cual. Nosotros hace 2 años sacamos una ordenanza, el cual es un programa que se llama Programa de Regularización Impositivo, el cual todos los vecinos que son extranjeros pueden contar ahora con un instrumento legal, tanto sería como decreto de adjudicación en venta o si no el decreto de declararse cumplidas las obligaciones, que es el último paso ese, ya para que puedan ir al colegio de escribanos y puedan realizar el título de propiedad. Así que la verdad que sí, muy contentos. Nosotros vemos la satisfacción de cada vecino en los actos,
Así que ayer entregamos 21 decretos, ¿sí? Tanto de adjudicaciones como de claves cumplido. En total vamos llevando 341 familias que ya pueden contar con un instrumento legal y que pueden pensar en un futuro para tener un título de propiedad. ¿Cuántos vecinos fueron en este caso los beneficiarios? En el día de ayer fueron 21. Y buen día, Carla. Van algo más de 400 personas, ¿no? Que han tenido la posibilidad de acogerse a este beneficio, ¿no? Sí, en total son 341 familias que ya cuentan con un decreto, el cual ya una gran mayoría cuentan con el decreto de obligaciones cumplidas que ya están para hacer el título. Así que, bueno, es un trabajo largo, el cual el vecino se acerca, nosotros le entregamos una serie de requisitos, ellos realizan los requisitos, nos acercan a nosotros y, bueno, hacen el trámite administrativo para que puedan contar con el decreto. Carla, ¿qué ha significado este PREO y también la agilización que le han dado a ustedes en el tema de tierras, en el tema de que el vecino pueda ir complementando en tiempo y forma estos procesos que le garantizan el acceso al terreno, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros es muy importante porque es un programa que lo sacamos de vecinos que, así como ayer comentaba en una de sus historias, en los videos que nosotros transmitimos, una vecina vive del 76 sin poder contar con un certificado o un decreto o algún instrumento legal que los pueda amparar, sino que contaba solamente con un arrendamiento. Así que la verdad que estamos muy felices porque es un sacrificio que hacen los vecinos y la predisposición del vecino también es muy importante, ya que sabemos que es una forma de poder estar cerca al vecino, sí, es una decisión política que nos brindó y nos encomendó el intendente para poder brindar una respuesta y que sea un municipio abierto para que todos los vecinos puedan tener una respuesta favorable, digamos. ¿Cuántos, tenés precisión de cuántas personas todavía tienen o están en esta situación y que podrían, acogerse a este programa? Sí, en total son 600 familias las que contaban con un arrendamiento, sí, están en distintos barrios, hay algunos en el barrio Belgrano, otros en el barrio Fátima, en el barrio Evita, y la idea es, ya que estamos, nosotros estamos en Aconcagua, 1264, de 8:30 a 14:30, para que los vecinos se puedan acercar, realizar el trámite. No es muy complicado lo que solicitamos, son cosas básicas, pero sí es muy importante para que ellos puedan contar con este decreto. Perfecto. Carla, bueno, son buenas nuevas, esto se suma, ¿no?, a los distintos decretos de adjudicación que han dado, a casas de hecho que se han entregado, si bien no depende directamente de tu oficina. La política, digo, de habitacional, si se quiere, viene otorgándole sobre todo certeza y tranquilidad a los vecinos, que es lo importante, ¿no? Y también, de alguna manera, les genera la posibilidad al municipio de recaudar, ¿no? Exactamente, de recaudar y también, como decía recién, poder brindarle una respuesta al vecino, que es muy importante que nosotros como Estado, como municipio, que el intendente esté presente en el vecino. Ayer muchos vecinos le agradecían al intendente por cómo se encuentra la ciudad, por los cambios que se realizaron, que eso también el vecino lo valora muchísimo. Así que la verdad que estamos muy contentos y a la espera de cualquier vecino, cualquier consulta que tengan. Nosotros estamos acá con un municipio a puertas abiertas, como bien dijo el intendente Pablo Gras. Que tengas un buen día, muchas gracias por tu tiempo, Carla. Gracias a ustedes y buena jornada. Carla Lobos dialogaba con nosotros, directora de Tierra y Catastro de la Municipalidad, a propósito de estos decretos que se han entregado en la jornada de ayer, donde se les adjudicaron finalmente tierras a 21 vecinos, a 21 familias de nuestra ciudad.
Así suena Santa Cruz, es el segmento donde repasamos artistas de nuestra localidad y de la provincia. La semana pasada sonó Sólido, que es hombre también de los sábados en la radio, está junto a la gente de Patagonia Obrera. Y esta semana, sin más preámbulos, sin demasiada presentación porque no la necesita, suenan Las Trampas de Lili. Esto es Barrio de Mala Muerte. Estaba sentado en la esquina esperando que un milagro caiga y la vida, como tantas veces vi, una estrella que me traiga suerte en este barrio de mala muerte. A la vieja no le dije que me voy, ella dijo yo ya sé que se fue, yo lo sé. Yo sé que se fue, yo lo sé. Hice una ronda corta para ver cómo andaban las cosas con el gordo, como socio una vez más. La ventana todavía brilla, pero ahora que la ves te puedo saber que cuando quieras poder volver. Ella dijo yo ya sé que se fue, yo ya sé. Yo ya sé que se fue, yo ya sé. Ya no pasa nada, ahora entiendo lo que dijo el viejo. En cuanto puedas, hijo, mándate a mudar de acá. Ellos ya no viven como antes, ahora tienen cada uno su casa, ahora lloran, cada uno en su rincón. Yo ya sé que se fue, yo ya sé. Yo ya sé que se fue, yo ya sé. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día.
Esto es Arriba al Día y continuamos de la mano de Brian Álvarez junto a Héctor Mancilla, Fernando Tornú, también a Karina Taberne en el móvil, contándote lo que va sucediendo en la ciudad, en la provincia y en el país, ¿por qué no en el mundo? En este caso nos vamos a ir hacia Puerto San Julián, porque vamos a hablar con Pablo Salazar, que es vecino de esa localidad, es trabajador minero y candidato a delegado por el gremio AOMA en el yacimiento Cerro Vanguardia, fruto de lo cual señala eventualmente sufrió un atentado en la madrugada de ayer y señala que los responsables podrían tener que ver justamente con la actividad gremial de ese sindicato. Por ello lo hemos llamado y queremos charlar con él a propósito de lo sucedido, donde quemaron parte de su camioneta en la madrugada de ayer. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián te saludamos desde aquí, desde Radio Nuevo Día, y te agradecemos por charlar con nosotros al respecto de esta situación gravísima que te toca atravesar. Bueno, buen día, Héctor, Julián y Eduardo. Gracias por comunicarse. Sí, totalmente grave, repudiable, más allá de la situación y el trago amargo vivido que nos pasa más allá de lo material. Tiene un hecho significante y grave que no se ponen a discutir política, sino directamente a tratar de amedrentar y de la peor manera, porque una de las cosas que hasta entendible sería, en el peor de los casos, es que busquen a la persona en sí que tiene alguna discrepancia y se arregle con ello, y no de la manera que lo hicieron atentando en mi domicilio contra un bien que es de la familia también, y que te da la impotencia en el caso que ameritan esto, ¿no? De no saber puntualmente quién es, pero sí más o menos entender de dónde viene la situación. Vos se lo atribuís justamente a la actividad gremial y particularmente a tu intención de ser delegado por el gremio AOMA en Cerro Vanguardia. Mira, hace unos días atrás presentamos junto a otros compañeros, fui en persona al gremio a dejar una nota donde se pedía ni más ni menos que se hagan las elecciones como lo dice la ley. No estamos pidiendo más que eso, que elecciones de delegados se contemple como lo dice la ley de asociaciones sindicales, que se respete la cantidad de delegados. Dejamos esa nota. Al día siguiente tuve una entrevista en una radio local y posteriormente, o sea, el día de ayer tuve otra entrevista a la mañana donde justamente me preguntaban sobre cuestiones sindicales y donde dejaba muy claro y expreso el hecho de que hay un grupo de compañeros que no estamos de acuerdo cómo se lleva adelante el sindicalismo dentro de AOMA en la minería, que fruto de ese sindicalismo también repudiamos los hechos y los dichos del secretario general Javier Castro, donde decía que debíamos de aprender de los errores, pero esos errores que él llama aprender son 2 vidas que se llevaron en Cerro Negro, la falta de seguridad, ¿no? Que es por lo que peleamos. Y todo lo demás que conlleva, esto, que son los acuerdos paritarios, el transporte, la estadía en el lugar de trabajo, bueno, con muchísimas otras cosas que no congeniamos y nos presentamos a candidato, y en el caso mío, no es la primera vez que lo hago, pero sí es llamativo que estos sucesos pasen justamente después de haber salido en la radio local diciendo que estas elecciones, como todas las otras que se llevaron adelante dentro del sindicato, son anormales y son ilegales, y me vienen a prender fuego la camioneta a las 3 de la mañana. ¿Por qué son anormales e ilegales las elecciones? ¿Por qué están haciendo ese planteo? Porque en una elección de delegado, lo que dice la ley es que la representatividad tendría que estar basada en la cantidad de trabajadores que hay en el yacimiento, que eso sería 1 cada 50, 2 cada 100 y después 1 cada 100. Nosotros tenemos hoy en la actualidad alrededor de compañeros conveniados dentro de la empresa y en tercerizada 1.800 trabajadores en Vanguardia, puntualmente en Vanguardia. Y solamente tenemos 6 delegados, que estos delegados se dividen en 3 y 3 por rotación.
O sea, cada 14 días tenemos 3 delegados, 2 de cielo abierto y 1 de subterráneo. Entonces, sacando la cuenta, ya fácilmente sabes que están por fuera de la ley y que ellos ponen un tope a la cantidad de delegados que hay. Sacaron la circular es donde se convoca. Esta circular que sacaron ahora está tan mal que no tiene ni siquiera número de circular, no tiene fecha, pero sí ya dice de qué fecha, me refiero a fecha de cuándo sale la circular, pero sí ya dice la fecha que van a ser las elecciones y la cantidad de delegados que se va a votar. Entonces, anormal como en cualquier otro gremio que debería de ajustarse a la ley, y ilegal porque está fuera de la ley, digamos, todo lo que está fuera de la ley es ilegal. El secretario se llena la boca hablando de que está todo dentro de la ley y nada fuera de ella, y hace todo lo contrario. Pablo, Héctor te saluda y te quería consultar, ¿habías tenido vos algún entredicho o cruce anteriormente? ¿Te había pasado algún hecho de estas características anteriormente? Si a lo que te referís es con altercado con alguna otra persona, algún ciudadano, no, totalmente que no. Me considero una persona pacífica, que como dentro del sindicalismo, dentro de la minería, también me gusta organizar en lo social afuera de mi trabajo, pero nunca llegando a tener un hecho de violencia con nadie, porque creo que no es la salida la violencia, si no estaríamos dentro de alguna barra brava, dentro de alguna banda, y eso no pasa, y eso lo dicen los antecedentes penales que no tengo ninguno. Claro, ¿qué te ha dicho la policía respecto a las primeras pericias que han hecho? Mira, el olor a nafta que había era mucho, digamos. Tiraron nafta, era mucho, apenas llegaron, era combustible lo que estaba ardiendo, digamos. Y lo que estaba rociado. Sí, y que bueno, que van a hacer lo que dice la policía, todo lo posible por este caso, ¿no? ¿Hay cámaras en el lugar? ¿Sabes si han solicitado las cámaras? ¿Algo? Mira, sé que parte de criminalística estaba solicitando la cámara de los vecinos. Tengo unos vecinos que tienen y que bueno, eso quedará de cómo procede la causa, ¿no? Porque también hay que ver cómo esto sigue, y a la voluntad de los vecinos, porque por ahora no hay una legislación que obligue al vecino que te dé la filmación de sus cámaras, sino siempre a voluntad. Lo va a solicitar obviamente la justicia, pero termina siendo voluntad. Perfecto. Pablo, ¿y ahora cómo continúa la situación? ¿Van a seguir interpelando al sindicato para que se realice la elección? ¿Vas a esperar que haya una actuación en lo judicial antes de continuar? Estamos muy a tiempo para quedarme a esperar qué es lo que pasa con la justicia, porque es el 16, yo estaría subiendo a trabajar el día lunes, este lunes que viene, y ya sería el segundo domingo las elecciones. O sea, si tendría que esperar a lo que decide la justicia, a lo que salga, y creo que va a ser medio tarde. Esta nota que presentamos en el sindicato va a ser remitido también al Ministerio de Trabajo de Provincia y al Ministerio de Trabajo de Nación, porque esa nota fue enviada también a través de correo electrónico a OMA Nacional, que es quien en estos casos debería de interceder, digamos, por lo que dice el estatuto, pero no hemos tenido noticia hasta este momento. Perfecto. Bueno, Pablo, estamos acá para cualquier eventualidad que acontezca, dar difusión y obviamente te deseamos que ojalá que transcurra en paz estos días y que aparezcan las respuestas para lo que sucedió, para este atentado que sufriste. Sí, ahí le reenvié fotos y videos a algunos de los compañeros de ustedes para que vean la magnitud de lo que pasó. Obviamente que yéndose uno 14 días de la localidad, dejando su casa, esto no es tranquilidad para nadie, más en un trabajo que uno tiene donde maneja equipos pesados de alto porte. Creo que va a ser medio tedioso esta campaña encima con las elecciones que están en puertas, pero ¿qué se va a hacer? Uno no puede bajar los brazos en 14 años de lucha que tiene dentro de la minería, porque hace 14 años que uno viene tratando de combatir a la burocracia sindical, cómo se maneja, y más en este aspecto, si empieza a incurrir en la violencia.
que creemos que se tiene que cambiar, porque no es que pasa únicamente con los trabajadores mineros, esto pasa prácticamente en todos los sindicatos y es una práctica que es repudiable de todos los aspectos y de todos los sectores, así que vamos a seguir. Esto no hay una manera, si quien lo llegó a hacer, estos artífices del atentado creen que van a amedrentar con prenderle fuego a algo material, creo que se equivocan en todos los aspectos. Miren, esto no le mete miedo a nadie, solamente da el impulso a saber que hay que cambiar, que no podemos permitir que esto siga. Y los compañeros mineros de toda la provincia tienen que mirar y en estas elecciones tratar de votar en otro sentido y no seguir con el clientelismo político, que acá le sucedió que hubo un acampe de 52 días, de 10 personas fuera del municipio, fuera de las oficinas de AOMA, justamente porque hicieron clientelismo político, porque le ofrecieron trabajo en campaña y después que pasaron la campaña no se lo dieron. Así que con todo eso se quiere acabar. Le agradezco mucho el llamado a ustedes 3 chicos y bueno, también agradecer el hecho de que estén abiertos para cuando nosotros, o por lo menos en este caso en particular, pueda manifestar lo que está pasando acá en la localidad y lo que pasó con los bienes y lo que sigue pasando con la vida cotidiana de los mineros y el mío en particular. Muchas gracias. Que tengas un buen día, muchas gracias a vos. Igualmente. Pablo Salazar dialogaba con nosotros de Puerto San Julián, vecino de esa localidad, trabajador minero que sufrió a las 4 de la mañana de este jueves un atentado. Le incendiaron al menos parte de la camioneta, no llegó gracias a la labor rápida de los bomberos a incendiarse por completo, pero es una situación gravísima que ha sucedido, que él señala que tiene como causantes a referentes del ámbito de la gremial minero, de AOMA particularmente, y ahora deberá ser la justicia y la policía la que actúen y esclarezcan. Si es que así lo entienden, esta situación debería, ¿no? Para la tranquilidad del resto de la comunidad. Sí, AOMA tiene antecedentes de este tipo, ¿no? Sí, en San Julián han pasado bastantes situaciones que no han quedado claras, ¿no? Hace poco estuvieron reclamando fuera del gremio en una carpa y fueron a amenazarlos igual, digamos, es un sector bastante complicado respecto de estas situaciones y se van sumando, ¿no? Así que esperemos que en este caso se avance. En otros casos se ha quedado como en la nada y la justicia no acompaña muchas veces. Es la que tiene que dar el ejemplo en este caso con una respuesta concreta a propósito de ello. ¿Qué vamos a con Cari? Vamos con Cari, pero al móvil anterior o al siguiente. Vamos a concluir el que estábamos escuchando anteriormente a la entrevista con Carla Lobos, la madre de Mirko, el niño que fue salvado justamente por una oficial de policía. Dialogaba con Karina y con otros colegas de medios respecto de la acción por la cual le salvaron a su hijo, que pasado mañana está cumpliendo 6 años y que gracias al rápido accionar de una efectivo llamada Maribel Guayquil continúa con vida y está bien, por suerte. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. ¿Cómo han sido las horas posteriores a esto que sucedió? Hola a todos, bueno, soy la mamá de Mirko. Estaba bien, él salió del hospital, bueno, nos fuimos a dormir, a descansar, después al otro día se levantó, le dolía un poco el pecho, pero después, bueno, por todo el movimiento que le hicieron, pero después, excelente. ¿Preguntó sobre lo que pasó? ¿Se acuerda algo? ¿Hablaron con él? No, o sea, le preguntamos si está bien, si le duele, si está asustado o algo, pero no, está bien. Viste que digo, siendo un niño es como, está bien. Ustedes no son de acá, ¿verdad? Han venido a pasar el cumpleaños de Mirko. Nosotros somos de Río Vallecas, somos de acá, pero vivimos en Puerto Madryn, tenemos nuestra familia acá. Y bueno, llegamos ese mismo martes, habíamos terminado de comer recién, eran las 10:30, y me dice él, ma, quiero un caramelo. Bueno, no, hijo, no, le digo. Dice, dale, ma, quiero un caramelo. Y digo, bueno, dale. Así que nada, se puso un caramelo en la boca, estaba al lado mío sentado y cuando me toca así lo veo que estaba como ahogándose. ¿No te habías dado cuenta? No, porque estaba al lado mío, pero me toca así como el hombro, como que me alcanza a tocar y bueno. Y ahí lo vi que estaba así que ahí nomás su papá empezó y ahí salimos a pedir ayuda.
Y vinimos para acá. Más allá de la rápida reacción de la policía, de la guardia, justamente también ha de ustedes destacar el hecho de acercarse justamente al Sí, destacamento. pasa que tengo familia policía, entonces como que uno le Chico, siempre le inculcamos siempre que la policía está para ayudar. Entonces si vos necesitas ayuda, vení a la policía o pedí, ¿viste? Entonces rápidamente pensás o sea, en realidad pedí ayuda a mi hermano que es policía y no estaba, entonces dije, no, listo, me voy. Y ahí salimos corriendo para acá, que estamos acá media cuadra. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, y ahí también vemos a Mirko. Mirko, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Velocidad. ¿No podés mostrar tu regalo? Contento, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuántos años cumplís? 6. 6 años, muy bien. Bueno, Bien, muchas gracias, Mirko. Qué lindo. Bueno, ahí está Mirko, ¿no? Él está muy sonriente, bueno, y ahí entonces les mostramos de qué manera ha sido reconocido también, no solamente la familia, sino la suboficial Guayaquil, que fue una de las protagonistas de esta historia que por suerte ha tenido un final feliz. Que tenga unos lindos festejos de los 6 años, Mirko, que para eso llegó a Río Gallegos junto a sus papás. Allí pasaba Karina, complementando el móvil, donde hablaba tanto con la madre como con Mirko en la jornada posterior a que justamente la oficial Maribel Guayaquil, suboficial, perdón, le salvara la vida a este pequeño que el sábado cumple 6 años nada más y nada menos, y que tuvo un incidente doméstico por el cual debió intervenir rápidamente la suboficial en este caso ante el pedido de la familia. ¿Vamos a un móvil más? Vamos a un móvil a dar continuidad al trabajo de nuestra compañera Karina Taberna. Bueno, pará un poquito, que lo presente por lo menos. Se fue hasta el secundario 11 allá en el barrio 225 en Bellavista y Costa Rica, donde hay problemas de calefacción también y estaban justamente manifestándose la comunidad educativa de este colegio secundario. Un saludo para Patita, que nos escucha siempre, que era trabajador. Sí. Mi hermana da clase ahí en ¿sí? de mañana, sí. Perfecto, entonces también saludo Patita para que la hermana, nos sigue todos los días, ¿eh? Sí, es un crack, lo conozco de pequeño, Muy buena, a Rodrigo Gómez. Muy buena persona. Le mandamos un saludo a él y a su familia. Ahora sí, vamos con Cari Taberna al móvil. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil de Nuevo Día. Estamos a las puertas del secundario provincial número 11, lugar desde el que desde ayer estamos recibiendo cantidad de mensajes de algunos padres, pero fundamentalmente de alumnos de este establecimiento educativo, porque están con problemas de calefacción. El equipo, aparentemente, por lo que nos han podido explicar, el equipo de calefacción tiene varios motores, funcionaría solamente, digamos, la mitad de esos motores, motivo por el cual no da abasto con las bajas temperaturas que estamos teniendo en estos días. Por ese motivo, bueno, lo que nos dicen los chicos, los estudiantes, es que tienen clases en algunos casos, pero que están con frío, claro, entran, están en movimiento, pero una vez que se sientan y que permanecen en largo tiempo de esa manera, justamente porque están sentados en el aula, bueno, allí empiezan a tener frío de manera constante. Por este motivo también desde el colegio se ha decidido una modalidad que se implementa en varios establecimientos educativos de aquí de Río Gallegos y de otras ciudades, que es la rotación de cursos. Pero esto también tiene consecuencias porque vienen algunos días a la semana y no todo, por lo cual pierden la continuidad.
Estuvimos en el interior, pero lo que nos decían es que la autoridad, que es la directora del establecimiento, estaba en reunión, motivo por el cual nos pidieron que vengamos más tarde, y que la vicedirectora aparentemente está de carpeta médica, porque bueno, pedimos hablar con una u otra autoridad del establecimiento. Lo cierto es que algunas familias optan porque sus hijos directamente no vengan, dadas las condiciones, porque pasan frío en el colegio, es lo que nos dicen. Hubo un reclamo de alumnos y esta situación viene extendiéndose en toda esta semana, motivo por el cual crece la preocupación de quienes integran la comunidad educativa del Colegio Secundario Provincial número 11. Nuestra idea también era ver si podíamos hablar con algunos docentes, pero no, prefieren que no, hay algún tipo de temor o de reticencia por lo menos a hablar con nosotros. Esa era Karina Taberne desde el secundario 11, allí Bellavista y Costa Rica, en pleno barrio 225. La biblioteca Sofía Vicente Sepan. Exactamente, la biblioteca municipal, frente a la escuela primaria número 46. Ah, 46. Exactamente, y el jardín, creo que Barrilete Viajero. No, exactamente, integración latinoamericana, bien dijo usted. Todavía me acuerdo algo. No, está muy bien. Usted está geográficamente, es una gran referencia, un Google Maps curioso, No, me falta conocer toda la zona oeste. No, falta, de verdad. La cuestión es que ahora empezamos ya prácticamente, ¿no? En invierno por el clima, Sí. y empiezan estas cosas, van a empezar a suceder el Sí. problema de calefacción, los problemas de filtraciones, viene como la etapa más dura del año y seguramente que van a empezar a aparecer problemas edilicios más allá de los que ya conocemos, Sí. ¿no? El gobierno, recordemos, dijo o aceptó que van a tardar entre 6 meses y 1 año en dejar en condiciones, por lo menos, bueno, ellos dicen la totalidad de los colegios, después hablamos con gente de Adosaque que dice que, bueno, eso es imposible, que siempre van a ir surgiendo, o siempre van a haber colegios con problemas, pero bueno, la idea sería que quede la mayor cantidad en óptimas condiciones, entonces después poder ir atacando las urgencias o lo que vaya pasando, como cualquier casa, o sea, si se usa todos los días, no es que nunca van a haber problemas, siempre va, en algún lugar va a surgir algo, lo ideal es que haya un equipo ahí para atender urgencias rápido, ¿no? Claramente. En otro orden de noticias, en el caso del portal Nuevo Día, donde podés chequear todo lo que va aconteciendo en esta mañana, Vialidad Provincial informó el parte de las rutas, y la ruta provincial número 2 entre Gobernador Moyano y el empalme con la ruta número 25, intransitable por acumulación de nieve. También la ruta provincial número 41 desde Paso Roballos hasta Estancia La Frontera, y el acceso a Cueva de las Manos hasta desde el empalme de la ruta 40 hasta el propio parque no está transitable por acumulación de nieve. También la ruta 40 desde el empalme con la ruta provincial número 29 y el empalme con la ruta provincial número 73 también por acumulación de barro y huellones no está transitable. Todo eso lo podés chequear en el diario nuevodía.com.ar. También recordamos que en respuesta a los dichos vertidos por el ministro de Trabajo ayer en esta emisora en horas de la tarde, en el programa Fuera de Contexto, la concejal D'Amico le exigió al ministro, propiamente dicho, que se retracte por acusarla de facturación trucha, que justamente estos dichos fueron vertidos ayer acá en la radio. Y además le pidió que se retracte en el mismo medio. Exacto. Así que lo está intimando Gutiérrez a que vuelva a salir en esta radio y se retracte de lo que ella dice que es totalmente falso, porque si no le va a iniciar acciones legales. Bueno, seguramente en horas de la tarde está la concejal charlando con nuestros compañeros, y por qué no Gutiérrez nuevamente, si es que entiende que debe ratificar o rectificar sus dichos, en una de esas lo tenemos también en la tarde de la radio.
12:15 del mediodía, la cara de Fernández como diciendo, no sé, no creo que se retracte. Y yo no lo imagino a Gutiérrez retractándose. No, por lo menos hasta ahora nunca lo escuché retractarse Nah. de algo que haya dicho. Digamos. Bueno, deberá La cuestión es que tengas pruebas. Deberá ratificar, exactamente. Héctor Mancilla, gracias por estar, gracias por existir, dijo Eros Ramazzotti. Fernando Tornó, el parte del equipo de Nuevo Día, junto con Karina Taverne en el móvil y Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Che, me dijeron que te ibas a comprar un pollito, ¿no? ¿Un pollito? Un patito, ¿cómo es? No entiendo de dónde viene eso, che, que hay la gente se saca fotos con un clip para el pelo de un patito. Una senadora libertaria apareció a Es una moda en sesionar con Argentina. un patito en la ¿En cabeza. serio? Y hay varias notas que explican por Sí. qué el patito, ¿no? Hablando de eso, el gobierno ya... El gobierno adelantó, se está hablando ahora de la discusión de la ley bases en el Senado, que Sí. el gobierno obtuvo el dictamen o no. Avanza. La cuestión es que ya dijeron, si no sale el ajuste lo vamos a hacer igual, así que no se hagan los rulos. Menos mal. Dicen que sin ley bases. Gracias por avisar. Siempre llevando tranquilidad a la población. Claro, otra cosa, viste, como diciendo, no se hagan los rulos de que sin ley bases o si no se logramos aprobarla vamos a dar marcha atrás con algo. Ellos dicen que lo van a hacer igual de otra manera, básicamente. Así que es como que siendo lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Fíjense qué nos dejan, cuál camino nos dejan, digo. Bueno, gracias por avisar en tal caso, muchachos. Ayer soñé que estatizaban Tesla. No, tus sueños están medio sugestionados, che, sí, un poquito menos de noticias. Esto es Arriba el Día, ha sido una nueva jornada de información, de entrevistas y todo lo que te podemos contar respecto del día a día de esta República Argentina tan loca e indescifrable por momentos. Ha salido el sol en Río Gallegos. A esta hora, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 2 grados 9 apenas y la sensación térmica de 1 grado 6 bajo cero. La humedad del 79% y el viento sopla desde el oeste a 20 kilómetros por hora. Hoy jueves la máxima de 4 grados estipulada seguramente para horas de la tarde. A la noche, yo tengo un partido a las 10 de la noche en el box y me voy a cagar de frío. Pero bueno. Será el momento de brindar la alegría a la gente que hace rato que Ahí no el puede ver. secreto es abrigarte bien, llegar, bajarte del auto y empezar a calentar. Sí, yo voy a entrar en calor con la calefacción puesta. Esos 10, 15 minutos de boludeo de que llega uno, que Nah, otro, que no sé sí. cuánto, ahí es cuando te cagas. La desgarrada, desgarro, neumonía y hepatitis B. Hay que llegar, Como venía bajar, calentar, estirar bien y arrancar porque... Perfecto, vamos a tomar el consejo de alguien que sabe y mucho de las canchas. También de te cago de esta frío. altitud, Porque claramente. En general todo, viste que siempre entrenamos de noche, la Sí, mayoría. sí. Entonces, cuanto más la dejás. A mí me gusta más la segunda parte del año porque empieza como en el frío, pero de a poco los días se empiezan a estirar y empieza a estar más lindo. Cuando arranca en febrero, la pretemporada es malísima porque el torneo termina con el invierno recontra crudo. Y bueno, a nosotros todavía nos faltan los octogonales, así que todavía me faltará un poco más por caerme de frío. Gracias por estar del otro lado, a todos quienes eligen el 100.9 para informarse, para que los acompañemos en tus mañanas. Le mando un saludo a Gise Calbucoy, que me dijo que si no me enojo antes de entrar a la cancha, porque el otro día agarré, me saqué la ropa y me fui a mi casa. En realidad después me fui a ver a Bulldog. ¿Cómo está Cristiano Ronaldo igual? Dice que viene con show incluido. Dale. Con acting incluido. A mí me respetás o me voy, a la dijo, mierda. o me voy, dijo Exactamente. Carmen Bargueri. Le mando un saludo a Franquito Pardo, igual que me pregunta dónde estoy jugando, después te cuento, amigo. Esto es Arriba el Día y ha sido un placer estar con ustedes. Nos reencontramos mañana. Chao. Que te llamo, que no olvido y no puedo estar.